Cementerio clandestino, camposanto cristiano, mezquita funeraria árabe, prostíbulo del siglo XVIII. Muchas son las hipótesis que a lo largo de los últimos 30 años se han barajado para comprender el extraño pasado de la Casa de las Caras de Belmez. Datos confirmados y documentos históricos han compartido protagonismo con habladurías populares y falsas leyendas. Ahora que parece que puede cambiar de manos, no son pocos los que desean saber cuál es la historia exacta de este lugar marcado por lo imposible. Esta noche vamos a conocerlo con detalle, despejando los falsos mitos y descubriendo datos sorprendentes. Y 6 minutos. Bienvenidos amigos, edición de verano de Milenio 3. Esto ya puede llamarse Milenio 3 verano. Empezamos a la 1, media hora antes y hasta las 3. El domingo, por cierto, especial. Pero la noticia está en la calle, o mejor dicho, la noticia está en la contraportada de un periódico nacional como El País. Yo no sé hace cuánto tiempo, hace cuántos, iba a decir años, pero diría mejor décadas, que un periódico como El País no reflejaba a toda contraportada una noticia de un misterio español. El titular decía más o menos lo siguiente. Bueno, la fotografía era realmente llamativa. Aquí en la redacción de la cadena SER nos la pasaban exactamente hace ahora 6 días y decía misterio en venta. Y debajo un niño de Belmez, sonriendo, con un esbozo casi pícaro y mirando por el ojo de la cerradura. Por un ojo de la cerradura que evidentemente es la de esa casa, el de esa casa, completamente ya cerrada, aunque algunos días se suele abrir para que pasen ciertos visitantes que llegan hasta allí todavía asombrados con la historia de las caras, de las teleplastias. Parecía difícil que Belmez volviese a la palestra informativa, pero el chispazo noticioso de El País solo fue el primero. Tengo en mis manos un montón de información periodística de esta semana. Os leo directamente, amigos. Dice El Ideal de Jaén, el principal periódico de esa provincia. El ayuntamiento de Belmez se interesa por la casa y dice que cuidaría muy bien de las caras. Al mismo tiempo, en Ideal de Granada, 100 millones por las caras de Belmez. Otros periódicos doblaban esa cifra y hablaban de 200 millones de pesetas por una casa de las más antiguas del pueblo, muy humilde, en la zona lateral de la iglesia. Hoy vamos a recorrer su pasado, su auténtico pasado, despejando enigmas, leyendas y falsedades. ¿Es cierto que hubo un prostíbulo? ¿Es cierto que se encontraron huesos de niños? ¿Es cierto que hubo gente que se mató a navajazos? ¿Es cierto que en la época de las revueltas de Riego hubo niños y mujeres sepultados en sus suelos? Todas estas interrogantes se han mezclado siempre con leyenda, con demasiada leyenda, con datos inexactos. Por eso vale tanto la Casa de las Caras, por su historia y por su fenómeno. ¿Y cómo está el fenómeno ahora mismo? ¿Qué piensa la familia? ¿Qué piensa el ayuntamiento? ¿Qué va a ocurrir con esas caras? Se habla incluso de gente del extranjero, siempre extrañas sociedades, que intentan apoderarse de ese portal donde miraba el niño, de la contraportada del País. Ese portal que fue en su día, cuando aparecieron las caras hace 33 años, calle Rodríguez Acosta. Después, hasta hace prácticamente 2 o 3 meses, calle Real de Belmez. Ahora se llama calle de María Gómez Cámara. María, la de las caras de Belmez. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Aquí estamos todos, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Estacazo informativo, se podría decir. No nos esperábamos que El País sacase de nuevo a flote la historia de las caras, que parecía ya un poco mortecina después de la muerte de María, la dueña, el 3 de febrero.
Las Caras siempre nos siguen dando sorpresas, y que era ahora con la venta o presunta venta de la casa, porque luego con los familiares veremos en qué se queda esa noticia, si es verdad, si es cierto, si esas cantidades tan fuera de lo común es verdad que se están pidiendo. Pues intentaremos dilucidar qué está pasando hoy en día, qué pasa ahora mismo en la actualidad, hoy mismo en la Casa de las Caras. Hace 33 años, un 23 de agosto de 1971, aparecía un fenómeno que dio la vuelta al mundo, del que hemos hablado en varias ocasiones y con el que nos hemos desplazado. Hemos llevado todo el cargamento de Milenio 3 a Belmez. Se juntaron 2.000 personas en un hecho que jamás había ocurrido. Un hecho que hizo que se recordase a María Gómez Cámara, que se recordase el fenómeno que aún sigue ahí, pero también que surgiese la polémica, porque era el día después, a partir de la muerte de esa mujer. Era un momento en el que iban a dispararse las ofertas, sabíamos que iba a ocurrir algo, sabíamos que el ayuntamiento quería montar una especie de teatro, de centro interpretativo, de, vamos a llamarlo así, lugar donde uno casi podía acceder a la historia de las Caras. Se nos había pedido a los investigadores, incluso, con todo el cariño hablo de teatro por supuesto, para esa especie de representación de centro interpretativo, sus documentos, sus historias, sus grabaciones. Todos estábamos dispuestos a ayudar, pero de momento eso se quedó en silencio. Se cambió el nombre de la calle y ahora de repente nos desayunamos, aquel día, hace una semana, con la noticia de que ya había cifras multimillonarias. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Esto va a dañar el fenómeno? ¿Cómo están las caras ahora? ¿Siguen esas caras de niños? ¿Hay sorpresas? Pues de momento yo creo que lo más idóneo es hablar casi con el portavoz de esta familia. Antes, Carmen, recordar que ya están las líneas abiertas, porque sé que hoy va a haber debate importante entre los compañeros, entre los amigos, entre los oyentes de Milenio 3. Y no solo a través de ese SMS, sino que también aquí vamos a abrir nuestra mesa de redacción. Sabéis que en este verano van a ser habituales. Lo hacíamos la semana pasada con el Palacio de Linares, ahora lo vamos a hacer con el tema Belmez. Los investigadores que de verdad han estado ahí, bueno, pues dando el callo hasta el último momento, van a contarnos ideas, experiencias, sugerencias. Carmen, 3 regalos importantes y vías abiertas, ¿no? Líneas abiertas, si quieren, ese 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que vosotros queráis, vuestras opiniones, vuestros asuntos, vuestras investigaciones. ¿Qué va a pasar según vosotros? Efectivamente, y esta noche, entre todos los que nos mandéis un SMS al 7640, vamos a sortear 3 libros, pues de el último libro que habla sobre las caras de Belmez, Tumba sin nombre, escrito por Iker Jiménez, de la editorial Edad. Y Luis Marino Fernández. Así que 7640 para cualquier opinión o sugerencia, ¿no? De momento os pediría muchísima atención, porque creo que vamos a tener sorpresas, ¿eh? Vamos a comunicar con Belmez y, bueno, él fue el hijo, Miguel Pereira, que picó la primera cara, ni más ni menos. O sea que de las caras, su madre y él los que más sabían. Han vivido siempre junto a ellas. Aquella cara de bigotes, de boca abierta, que se transformó con el tiempo. Él la picó. Y creo que pocas veces ha estado en una radio y se lo agradecemos. Miguel Pereira, buenas noches. Buenas noches, ¿y qué? Oye, Miguel, la gente tiene muchas dudas. Bueno, primero, ante todo, la pregunta de rigor. Miguel, ¿cómo están las caras ahora mismo? Pues las caras ahora mismo pues siguen viéndose pues igual que siempre. Igual que siempre hay cambios y diferencias, pero que se siguen viendo igual. Pero alguna gente nos decía que se habían difuminado bastante más. No, se ven las caras, se ven como locas, pasó siempre. Hay días que se ven mejor, otros días se ven peor, lo que siempre ha pasado. Ahora mismo, Miguel, estáis, digamos, porque mucha gente nos pregunta, abriendo la casa, pero en días muy concretos, ¿no? Bueno, los fines de semana abrimos, y los días de más, pues si vienen forasteros que vienen de lejos y eso, ya que se vienen aquí al pueblo y se encuentran aquí, pues vamos y le abrimos y se la enseñamos. ¿Está en venta la casa? ¿No podéis haceros cargos ya de la casa? Pues hemos dicho, vamos, se ha dicho eso en el periódico. Han hablado más de la cuenta, le han puesto a ellos precios que nosotros no se lo hemos puesto. Y pues ya hay compradores que han ofrecido hasta 200 millones de pesetas. Hay gente interesada, Miguel, a estas alturas, a este día de hoy, que ya han ofrecido eso. Y se puede ser, no es igual, claro, ¿son ofertas de España o de fuera de España? Pues este comprador, por lo que sí, no sé, vamos, no puedo decir quién es, pero que es de España. De España.
Y hasta 200 millones de pesetas han ofrecido por el inmueble, por lo que es la casa que... Sí, por lo que es la casa y todo el tema, vamos, lo que es las caras y la casa. Pero nosotros hemos pensado también, los hermanos, de no vender por ahora. De no vender por ahora. ¿Y por qué, Miguel? ¿Por qué crees tú que primero la prensa ha sacado esa noticia? Pues yo pues sé. Pues claro, es lo que todo el mundo nos ha sorprendido, ¿no? Se hablaba eso de que 1 millón de euros, toda aquella historia de la... No, eso del 1 millón de euros, eso no sé quién lo ha puesto. Mi hermano dice que él no ha dado esa noticia. Él no ha dado esa noticia. De todas formas, Miguel, había una posibilidad, nos han contado, o se hablaba, recordarás tú también en el pueblo, de que el ayuntamiento tenía cierto interés en montar un museo o algo parecido. ¿Eso se ha quedado en agua de borrajas? ¿No se va a poder hacer o cómo lo ves? Pues ahora mismo no se sabe nada. De eso no se sabe nada. Yo no sé lo que pasará. Habrá que hablarlo y negociarlo, imagino, ¿no? Pues sí, pero no sé, ahora mismo te puedo dar explicación sobre eso, que sí, que había que haber hecho algo, que esto, que lo otro, pero que nosotros ahora mismo no nos han dicho nada. Para ti, claro, el valor sentimental y el valor del fenómeno que está ahí es único en el mundo, eso no hace falta ni decirlo. Pero si ahora se comprase quien fuera esa casa, por el precio que sea, podría ser un buen momento para volver a investigar sobre las caras, porque igual no duran mucho, claro, no sabemos lo que va a pasar. Podría ser un buen momento, Miguel, para, sea quien sea el comprador, sea el ayuntamiento, sea un comprador, sea quien sea, se volvieran a hacer análisis sobre las caras. ¿Estaríais dispuestos? Pues yo, hombre, si fuera yo el dueño, eso no había ni que preguntarlo. Yo, mi parte, está dispuesta, pero claro, ya sabemos que somos 5 hermanos, pero que ahí nunca como tú sabes, no se le ha puesto pega para investigaciones, para periódicos, a nadie, nunca nada. Además, las tenéis para cuando queráis venir, el día que queráis venir, que no hay problemas para enseñaros lo que hay, para hablar, para lo que se presente. Y además, Miguel, a mí ya en otro nivel, yo no sé, porque casi no pudimos hablar. A mí me pareció muy emocionante que cuando nos despedimos aquella noche que hicimos esa especie de homenaje, pues tú estabas francamente emocionado, y sí, me acuerdo ahora mismo, y me dijiste, Miguel, que gracias, ¿no? Porque habíamos intentado hacer, mejor o peor como nos saliese, pero sí, un homenaje a tu madre, y le llegó a miles de personas, ¿no? Sí, me lo recuerdo muy bien. Sí, había que dicho que se podía haber hecho más, que tal, que cual, pero yo qué sé, yo lo vi muy bien. La casa, la compre quien la compre, ¿se puede hacer luego ahí obra, cambiar, o eso de alguna manera tiene que quedarse exactamente igual? La casa se le puede hacer mucha obra, siempre dejando las caras como están, la fachada como está, pero que atrás se le puede subir un cuerpo, se le puede hacer muchas cosas. Además, los señores estos que estuvieron viéndola, pues lo vieron, que se puede hacer muchas cosas. Oye, Miguel, una cosa, ¿a ti te gustaría que de alguna manera la casa se quedara con compradores españoles o que viniera alguien del extranjero? Hombre, si pudiera ser, pues mucho mejor. Lo bueno que tiene la casa, compre quien la compre, que no es una cosa que se la van a poder llevar, que eso seguirá ahí en el pueblo por toda la vida. ¿Qué impresión te da a ti de que las caras van a seguir ahí mucho tiempo? ¿Tú recuerdas, Miguel, que todo el mundo pensaba que las caras, en cuanto tu madre falleciese, pues nada, que se iban a ir, pero de momento no, ¿no? Pues yo creo, y mi madre siempre lo ha dicho, muchas conversaciones que hemos tenido yo estando allí solo, y ella lo ha dicho, que las caras, ¿por qué tienen que irse? Porque ella llegue el día que muera o lo que sea, que no tienen por qué irse. Que eso ha tenido que salir ahí por algo, y hasta que no se descubra por lo que han salido, yo no creo que tengan que perderse las caras ni nada. ¿Os habéis puesto algún plazo para vender la casa en algún momento, o depende de las ofertas que lleguen? Bueno, depende de la oferta, y además que ahora mismo, pues lo que tenemos pensado ahora mismo, pues no vender. O sea que ahora mismo podemos decir a estas horas, Miguel, que de momento la casa, a pesar de las ofertas, sigue en vuestro poder, sigue siendo vuestra. Sí. Y no tenéis intención por el momento de escuchar ofertas, sí, imagino, pero no de vender, ¿no? Aquí puede llamar que quiera preguntando lo que sea, que no, hombre, que lo atienda a todo el mundo. Y lo que sí te pediría, como amigos que somos por encima de otras circunstancias, es que si cualquier novedad, pues estar en contacto con nosotros, porque te aseguro que muchísima gente, Miguel, tiene interés en saber ya qué va a pasar con esas caras. De momento podemos decir que la familia sigue manteniendo la casa, sí, así que calma, ¿no? Miguel, por cierto, cuando ya los medios quizá hablan menos que en aquellos días de febrero, claro, imagino que la gente va menos o sigue yendo igual. Sigue viniendo gente. Hombre, no es como cuando los 2 o 3 días al abrir la puerta que dimos para que la gente entrara y eso, claro, asomaron más gente, pero que no hay día que no vengan.
Y le preguntarán muchas cosas, Miguel, ¿no? Sí, preguntan mucho. ¿Preguntan también por el tema del santuario de la cabeza? Pues sí, y Sí. hay cosas ahí ahora, pues, que yo veo cosas raras, ya sabes. ¿Por qué, Miguel? Porque han salido otras cosas allí que yo que sé lo que pasará. ¿Pero te refieres a caras nuevas? Sí, otra formación allí que se ven un poco raras. ¿Puedes contarnos algo, más o menos? ¿Qué ves tú o qué Bueno, impresión te da? yo veo cosas, hombre, que a lo mejor mucha gente a lo mejor no las ve. Ya, es percepción tuya, vamos. Sí, pero tú yo lo veo la cara con una facilidad muy grande, ¿sabes? Claro, porque llevas toda la vida ahí. Y se lo he explicado yo y hay una formación allí que... ¿Te extraña? ¿Por qué? extraña, sí. ¿Por qué, Miguel? Porque quizás pueda que sea hasta la Virgen de la Cabeza. ¿Te da la impresión a ti de que tiene que ver con la imagen de la Virgen de la Cabeza? Yo creo que hay algo de parecido. No está la cosa muy clara, ¿sabes? Pero que sí da algo de parecido. ¿Y en qué zona ha salido, Miguel? Pues está poco... donde había una cara de una mujer con los niños en brazos. Sí. Hacia por allí, en el mismo lugar. Y Miguel, entre tú y yo, ¿a ti cómo se te queda el cuerpo? ¿Qué piensas? No puedes tampoco decir, pues a esto ni al otro. ¿Pero que a ti te ha dado esa impresión? Sí, a mí sí. Y se lo he contado allí a gente y muchos dicen, pues ¿sabes que lleva algo de guiuto ahí? La Virgen de la Cabeza que desapareció. Bueno, no sé si a esa, que yo me he dado cuenta en unos trazos que hay, y en la Virgen de la Cabeza que tiene mi madre allí encima de la cara que he puesto, que se la regalaron a ella. Una estatuilla de la Virgen de la Cabeza. Sí, sí. Y le da, pues, en algunas cosas, le da una vieja de parecido. Caramba, Miguel, pues nos dejas fríos. ¿Esta formación, tú cuándo la has visto que se ha empezado a formar? ¿Cuándo te la has encontrado? De siempre lo he dicho que la cosa aquella estaba rara, hombre, que estaba... Y yo después ya he visto algunas cosillas que ya lo dudo, ¿sabes? O sea que ahora mismo, Miguel, tienes dudas de que realmente pueda haber una conexión entre aquellos sucesos y las caras. Ya tú me has creído que puede haber algo de aquello que sacaron. Oye, Miguel, pues solo te digo que estaremos muy en contacto, que muy probablemente pues dentro de poco nos veáis por allí, pero bueno, nos quedamos ahí con la noticia y solo decirte primero que cualquier cosa, por favor, bueno, estaremos en contacto con la familia para que haya novedades. Tranquilizar a mucha gente que decía que si se venden ya la casa, que si ya está vendida, que se dice de todo, no, que no, que de vendida. momento nada. Y nada, seguir muy atentos a esas caras y de parte del equipo de Milenio 3 y de toda la gente que nos está escuchando, que un abrazo muy fuerte para toda la familia. Muchas gracias a ustedes. Y que a seguir muy bien, Miguel, un abrazo muy fuerte para todos, ¿eh? Igualmente. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Una y 22 minutos, nos ha dejado el cuerpo, a mí por lo menos frío, Miguel Pereira, el hijo, el hombre que picó esa cara. ¿Qué dice la gente 7640, Carmen? Pues hay muchas opiniones, Iker, gente como Rafa de Valencia que nos dice, ¿es posible ver aún esas caras? ¿No decíais que era posible que desaparecieran? Un saludo. Pues sí, sí que es posible ver aún esas caras, sobre todo los fines de semana, que son cuando los hijos pueden abrir las puertas de esa casa. Estamos en pleno Parque Natural de los Alcorconales y parece que vemos caras en los árboles. Da miedo, nos dicen Charlie y Ross. M. Rentero nos dice, se ha llegado a decir que piden 500 millones, pero esa casa sabemos que no tiene precio. Lo mejor sería hacer lo que dice el ayuntamiento. Postdata, hay más caras. Noticias, hombre, la última... No lo dice otra persona, que luego aquí cada uno es muy libre, lo dice Miguel Pereira, que para él había una cara nueva, que él le asemejaba a la Virgen de la Cabeza. Ya sabéis la historia, la conexión que realizamos precisamente en ese libro que hoy sorteamos, Tumbas sin nombre, editado por Edad, y donde de alguna manera se recogían primero la noche de intuiciones y de investigaciones realmente magníficas de Ricard Bru, que luego estará con nosotros, donde por vez primera se asistía a una hipnosis regresiva y de alguna manera María participaba en ella. Y Ricardo tuvo la intuición genial de preguntar por un pasado turbulento, por un pasado, digámoslo así, terrible, que parece que insinúa todo ese mundo de las caras. Y resulta que María nos dejó a todo el mundo de 30 años de investigación realmente boquiabiertos cuando dijo que su familia había muerto así. Empezamos a investigar, cogimos también el testigo por otras vías de esa investigación, quizá haciéndolo nosotros, Luis Moreno y yo, desde el punto de vista de los archivos históricos. Ricardo siguió con sus investigaciones por el lado más de la sensitividad, cada una sacó sus conclusiones.
todo en el fondo es una misma investigación, y nosotros vimos que había similitudes sobrecogedoras entre la familia muerta, la familia de María, las sobrinillas y la hermana y el cuñado de María, muertos en el Santuario de la Cabeza en 1937. Algunas de ellas, algunas de esas similitudes todavía hoy impactan. Por ejemplo, accediendo a los primeros informes de la primera piqueta que se hace en Belmez, descubro que debajo de una cara, de la primera cara realmente de Belmez, que era idéntica a la que llaman la pava, con bigotes, boca abierta, aparecieron dos palabras, que era fe. Cuando Luis Mariano y este que os habla investigan en los archivos, se dan cuenta de que el coronel Fe es el que ordena la subida y el bombardeo de esa zona con morteros donde se escondía la familia de María. Otras, por ejemplo, podrían ser la boca de esa misma cara, con bigotes, boca abierta. Si uno mira las fotografías con el paso del tiempo, se da cuenta de que de esa boca sale un chorro negro, una especie de lengua, parece alguien que se burla. Claro, no sabíamos cómo había muerto esa familia exactamente. Cuando indagamos nos damos cuenta de que Miguel Chamorro, cuñado de María, padre de familia de esa parte familiar de María que fue sepultada allí en las tumbas sin nombre del Santuario de la Cabeza, muere no fusilado, no con un tiro, que sería lo lógico que pensamos todos en la guerra, ¿no? No, muere envenenado. El 2 de febrero recuperamos el parte médico, y el parte médico dice que Miguel Chamorro murió con la cara desencajada y vomitando sangre constantemente. ¿Estaba dando esa cara de Belmez una información? Y por qué no decir esa psicofonía que obtiene Germán de Argumosa, una de las primeras, junto con el catedrático José de Solas de la Universidad de Madrid. Ponen varios magnetofones y salen dos voces, una que dice yo sigo enterrada, es la situación de esa familia en el Santuario de la Cabeza, y otra dice aquí empieza el infierno. ¿Cómo nos quedamos cuando en el quinto o sexto viaje a esa zona el acceso, el empiece del Santuario de la Cabeza se llama, desde tiempo inmemorial, Valdeinfierno? Pues muchos datos, muchas similitudes, muchas circunstancias curiosas, y la verdad es que es increíble lo que está ocurriendo. Rápidamente, porque tenemos invitados de excepción, queremos hablar con Donato Hervás, muy rápidamente, que es uno de los portavoces de la alcaldía, la primera persona que a mí me enseñó las caras de Belmez. Queremos saber si es cierto eso de los 500 millones, de los precios, de los datos. ¿Qué dice el ayuntamiento? Dicen aquí en Diario Jaén que el ayuntamiento ha ofrecido 5 o 6 millones, que eso no consuela a la familia, digamos, con los precios que parece que alguien está ofreciendo. Donato Hervás, amigo, buenas noches. ¿Donato? Vamos a ver si lo tenemos. Parece que hay algún pequeño error. Donato, buenas noches. Buenas noches, Iker. Misterio en venta, eso es lo que dice El País y otros muchos periódicos. ¿Es cierta esta noticia? ¿Está en venta la casa de las caras de Belmez? Sí, sí es cierta. Vamos, desde que murió María se sabe del interés de la familia en vender la casa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por parte del ayuntamiento ha habido contacto con la familia para ver si por un precio razonable se le podía comprar la casa, ¿no? ¿Para qué? Para que esta casa sirviese como museo para guardar, sí, en la memoria de todo, pues la figura de María, y no solamente la figura, sino otra parte de su obra. Les digo parte porque mucha de ella ya se ha ido, pero sí que queda todavía parte, como las dos caras que hay encuadradas en la pared, y que se sacaron del suelo, como son la pava y el pelao. Oye, Donato, vamos a ver, además nosotros hemos hablado, recordarás el día del velatorio de María, de la posibilidad que nos parecía muy positiva. Nosotros tenemos que decir lo que nos parece, y que nos parecía lo más lógico quizás es que de alguna manera el propio pueblo, encarnado en su ayuntamiento, pues tuviera un control de eso, ¿no? Y que fuera una cosa digna y un museo en el que estoy seguro además que casi todos los investigadores, por no decir todos, íbamos a colaborar de alguna manera con la cantidad de trabajos, ¿no? Y de historias que se han hecho. ¿Podemos descartar ya esa posibilidad, Donato, de que sea el ayuntamiento quien se quede con la casa? Bueno, yo creo que es muy prematuro hablar, no lo sé todavía. Tendría que comprobar lo que tienen de cierta estas noticias, ¿no? De todas formas, aunque la casa se vendiese, la casa está vista de una clasificación especial en el plan general, en el que la casa no se le puede tocar. La casa, aunque viniese con muchísimo dinero, la casa no se le puede tocar.
La casa tiene una protección tanto urbanística como cultural. ¿Por qué, Donato? La casa, primero, por la zona en la que está, que es casi la más antigua del pueblo, ¿no? Al lado de la iglesia. Por la zona en la que está, y porque, bueno, forma parte de un entorno del siglo XVI. Y también por el fenómeno, ¿no? Es decir, Belmez se le conoce por las caras. Belmez, su historia, Belmez no puede contar su historia aparte de las caras. Es decir, Belmez, su historia va ligada a las caras. Por lo tanto, es impensable pues pensar de que esa casa pudiese ser destruida o comercial de algún tipo, no sé. Claro, o construir, por ejemplo, una especie de edificación que no tenga nada que ver con el entorno. Imagino que eso ahí, claro, habrá unas leyes, ¿no? Pero, Donato, una cosa importante, se están hablando de cifras. Yo he escuchado y se ha dicho cifras exorbitantes, desde luego, y que me parecen... Yo no sé si llamarlas ciencia ficción o no. ¿Tenéis algún dato? Porque yo he llegado a escuchar historias de que si 1 millón de euros, o sea, unas cosas absolutamente... Porque no sé, ¿cuál es el precio medio, se podría decir, de una vivienda en Belmez de la Moraleda normal, nueva o antigua? Claro, imagino que serán precios bastante ajustados, ¿no? Pues vamos, en la zona en la que está, y viendo de que la edificación es muy vieja, es muy vieja, es decir, el valor que tiene esa casa es muy pequeño, es decir, una casa es pequeña, ya está muy vieja, no tiene servicio de ningún tipo. El valor en sí de la casa es mínimo, no sé, podríamos hablar de 2 millones de pesetas, de las antiguas pesetas o algo así, o 3 millones como máximo. Ese sería el valor, digamos, si no hubiera, claro, el fenómeno que hay. Pero ¿no crees tú ¿te han llegado también estas noticias, Donato, de este tipo de sumas? Sí, bueno, yo sé que la familia desde un principio está barajando este tipo de cifras, ¿no? Yo la verdad es que lo veo una auténtica barbaridad. El ayuntamiento no puede entrar en esto, porque otras cosas tendremos que vender el pueblo entero. El pueblo, tú lo conoces, es un pueblo muy pequeño, y este ayuntamiento no tiene, es decir, el presupuesto que tiene para todo un año, para todo el pueblo, es precisamente de esa cantidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puede. Eso sería una locura. ¿Se puede llegar a temer, Donato, sinceramente, teméis por el futuro del fenómeno? Vamos a ver, el futuro del fenómeno podemos temer, no lo sé. Primero vamos a ver, porque las caras, y María lo decía y tú lo sabes, las caras necesitan ser vistas. El fenómeno se puede dañar, se puede perder en el momento de que esa casa permanezca cerrada, de que esa casa se quiera especular con ella, esa casa solamente se quiera con un lucro, con un lucro de sacar dinero. El fenómeno se puede dañar de todas esas formas, no solamente vendiendo la casa. Sí, la única forma, yo creo, de salvar ese fenómeno es recordando la memoria de María, que María quería, y María, ya que las caras necesitamos ser vistas, porque es su obra, y las caras necesitan ser vistas. Oye, Donato, por cierto, ¿sigue adelante la propuesta para que la calle se tenga el nombre de María? Ya es la calle María. ¿Ya está puesto como calle de María Gómez? Sí. ¿Has estado hace poco viendo las caras? O... Sí, estuve hace poco, hace poco estuve, sí. ¿Y qué nos cuentas, Donato, cómo están? Pues las caras, hombre, las caras están bastante más difuminadas, se ven algo menos. También es normal, la casa está cerrada, abren solamente los fines de semana, ya no está María. ¿Podría ocurrir que alguien, un particular, no sé, pongamos, incluso un extranjero, que también se ha podido hablar de eso, compre la casa y haga un negocio, pues no sé, negocio puro y duro, abriendo a unas horas, pagando unas entradas? ¿Eso legalmente se puede hacer? Pues eso lo estamos estudiando, no creo, es decir, cualquier tipo de negocio tenía que pasar por una autorización municipal. Y la verdad, yo te digo que en el ayuntamiento no tiene conocimiento en absoluto de ninguna oferta, y no creo que nadie venga a pagar esa cantidad tan grande sin primero asegurarse de qué es lo que puede hacer, porque nadie sabe lo que puede pasar con el fenómeno. Hombre, no creo que venga uno, por mucho dinero que tenga, y vaya a ver tantísimos años de investigación y se la vaya a cargar, no, es decir, ahí hay un fenómeno que lleva muchísimo tiempo. Ahora mismo nadie sabemos lo que puede estar pasando, ¿verdad? Yo no lo sé. Puede seguir, no puede seguir. Las caras están bastante más difuminadas, ¿no? Y no creo que nadie sea arriesgar a un negocio tan puro y duro. Es decir,
y mucho menos sin contar primero con el beneplácito municipal del ayuntamiento. Y te agradecemos mucho, Donato, tus palabras, y te pediríamos que si ocurre cualquier cosa, pues estar en contacto, porque la gente, los amigos de toda España, quieren saber cuál va a ser el futuro de esas caras que de momento están ahí encerradas en ese número 5 de la calle ya María Gómez. Donato Hervás, del Ayuntamiento de Belmez de la Moral, y de la persona, siempre lo digo, que a mí me abrió por vez primera esa puerta, y yo por eso siempre le estoy muy agradecido. Un abrazo, Donato. Un abrazo, Iker. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Mensajes que nos siguen llegando, ese 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Ya sabéis que sorteamos 3 libros de Tumbas sin nombres, la última investigación que se ha realizado sobre las caras de Belmez. Sara nos dice: el ayuntamiento y la familia deberían llegar a un acuerdo para la conservación de la casa. Eugenio de Valdemoro: si ese fenómeno sucediera en USA, tendríamos varias pelis y miles de noticias en los telediarios. Los propietarios deberían ofreceros la casa para que fueseis los primeros en desvelar el misterio. Me llamo Miguel y soy vigilante. Todo esto es especulación para subir el precio, porque el ayuntamiento también quiere chupar del bote. Vosotros le dais mucho bombo al tema. Ahora nosotros seremos los que tenemos la culpa. Esto es tremendo, pero la opinión es libre y ahí lo tenéis. Por cierto, importante, Galicia, 23 de julio, en La Coruña, en el Castillo de Santa Cruz. La próxima semana estamos ahí. Poneos en contacto con Radio Coruña, que será lo más fácil, porque no es exactamente cómo está organizado esta vez el tema. El aforo no es muy grande. Galicia, La Coruña exactamente, 23 de julio, Castillo de Santa Cruz. Bueno, ahí está el tema, y abrimos ahora mismo nuestra mesa de redacción. La abrimos con personas que han seguido muy de cerca este fenómeno, este misterio. Preparaos porque va a haber mucha intensidad. Tenemos ya a 3 buenos amigos en el hilo telefónico. Pedro Amorós es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, trabajando siempre codo con la propia familia, haciendo experimentos de todo tipo, con toda la seriedad que a él siempre le caracteriza, y queremos saber qué opina de este giro del misterio. Pedro Amorós, compañero, buenas madrugadas. Hola, buenas madrugadas y que buenas, Carmen. Pedro, con todo lo que has escuchado, ¿con qué te quedas? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Es muy complejo porque yo he sido partícipe junto con los compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas de muchas reuniones con la familia, de infinidad de anécdotas, de infinidad de sensaciones, de emociones, y sinceramente hablar de esto, pues la verdad es que es muy duro, es muy difícil. Y cuando se especula con una cosa tal como nosotros la hemos tomado, que es como con mucho cariño uno de los fenómenos que tanto nos ha sorprendido y que tanto nos ha interesado, pues realmente yo estoy prácticamente desconcertado, ¿no? Pero no por el hecho de que se quiera vender la casa, porque creo que es lógico que los familiares, si no pueden atenderlas, pues también intenten hacer algo, ¿no? Pero no sé, no me cuadra algo, Tu sensación primera, primera toma de contacto, Pedro, la frase es desconcierto. Yo creo que es un poco, lo tenemos todos. Vamos a hablar con otro amigo que se une a esta mesa de redacción abierta. Es Ricard Bru, conocido por, sus investigaciones en el campo de la parapsicología, y, repetimos, el hombre que enciende la espita de esta historia sorprendente, que da un giro y que, no sé, Ricard, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, ¿cómo te has quedado? Además nos vimos antes de ayer. ¿Cómo te has quedado? Que yo me he quedado helado cuando Miguel, pongamos todas las comillas si quieras, el hijo que está ahí en la casa cerrada, dice que ve una cara que se parece a la Virgen de la Cabeza. Bueno, no, a mí simplemente no me extraña. Yo he hecho 3 investigaciones, no más. Pero debe ser el único que no le extraña y que te quedas frío, o sea, quedas tranquilamente ahora, porque es fuerte el tema, si es así. Bueno, como tú sabes, yo hacía un programa que se llamaba Flashback. Exacto, en Canal Sur. Sí, y hicimos 3 investigaciones. Yo he defendido la hipótesis de la Virgen de la Cabeza siempre. La he defendido y me ha costado lo suyo. Si quieres, en su momento podemos hablar qué ha pasado. Yo hablé con María, me dio un trozo de cemento de Belmez. En fin, hay una serie de cosas que, por respeto a que no está, no voy a contar, por supuesto, pero las que pueda contar cuenta que te las diré, ¿no? Para mí no es ninguna sorpresa que las caras vayan difuminándose algo, y tampoco es ninguna sorpresa que el hijo pues pueda ver esto, porque eso yo
es algo que he dicho públicamente y que no me sorprende, sinceramente. Tendría un sentido, Ricardo. Ahora entramos en debate y además será interesante que también los oyentes os puedan hacer llegar sus dudas. También tenemos a otro amigo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas que ha estado siempre muy pendiente del tema Belmez y que siempre que hemos acudido a ellos en Milenio 3 nos han dado siempre los últimos datos. Recuerdo hace un tiempo cuando precisamente Pedro Fernández nos hablaba de esa experiencia pionera, curiosísima, de extraer o de juntar cemento del de Belmez y ver cómo se reproducía ese fenómeno. Pedro Fernández, amigo, buenas noches. Pedro Fernández. Sí. Hola, Pedro, teníamos algún tipo de problema. Pedro, te escuchamos. Estamos perfectamente. Digo que buenas noches y felicidades a Carmen, aunque sea con retraso. Muchas gracias y muchas gracias a los amigos que además también me están felicitando a través del SMS. Y a todas las Cármenes, a todas las Cármenes de España, que sí. Haya pasado ya el día, ¿no? Pedro, ¿tú qué opinas? Decía Ricard Bru que a él no le sorprende. Pedro hablaba de desconcierto, Pedro Moros hablaba de desconcierto. Sí. Cosa que yo comparto con él en este caso. Ricardo nos decía que a él no le sorprende lo de que Miguel diga que se está pareciendo algo que a él le parece y a otra gente le parece la Virgen de la Cabeza. ¿Y a ti qué te parece? Bueno, yo creo que durante muchos años el fenómeno de Belmez nos ha dado sorpresas varias. En ocasiones las caras han desaparecido, en otras han dejado de verse, en otras han cogido mucha intensidad. Yo creo que ha sido un periodo de evolución que el propio fenómeno nos ha mostrado en más de 33 años de misterio, y yo soy de los que piensan que el fenómeno de Belmez de momento no ha muerto. De momento no ha muerto. Tiene que ofertar todavía mucho más misterio, que es importante que la casa siga en pie, es importante que se cuide. Yo creo que esa casa la tenemos como nuestra, digamos, todos los investigadores y amigos y curiosos que nos hemos acercado hasta ella, y de alguna forma pues a mí también me resulta un poco triste el que haya que deshacerse de la casa por cuestiones económicas o demás, aunque evidentemente respetamos la opinión de los familiares, pero en principio comparto la opinión de lo que se ha dicho hasta el momento. Oye, yo os hago, podéis intervenir en el momento que consideréis oportuno, es una mesa de redacción, queremos compartirla con los oyentes, pero yo te preguntaría, Pedro Amorós, ¿crees que es posible que se estén pidiendo barbaridades? Igual es que lo vale, yo no lo sé. Desde luego lo que hay que quitar toda sospecha es que ningún investigador, ni de la Asociación Española de Parapsicología, ni de ninguna revista, ni de ningún otro programa de radio que no seamos nosotros, ni nuestro programa de radio, ni se lleva, ni gana, ni pierde nada con Belmez, que la gente a veces parece que... ¿Tú crees que se están pidiendo esas sumas, Pedro? ¿Que se están dando esas ofertas? ¿Que puede haber un investigador o grupo de investigadores, así lo decía Miguel, que estén hablando de más de 1 millón de euros? ¿Pedro? Vamos a ver si Pedro Amorós... Que está por ahí. La verdad es que sí. La verdad es que para mí es una cantidad bastante desorbitada. Y una cantidad desorbitada por razones obvias. En una reunión que mantuvimos junto con el ayuntamiento y junto con todos los familiares, reunimos a todos los familiares y por otra parte el CEIP y por otra parte el ayuntamiento, y empezamos a hablar de la situación y el posible futuro de la casa, ¿no? Y yo recuerdo que se barajaban muchas cosas y sobre todo lo que se hablaba era del futuro de la casa. ¿Qué podría valer esa casa? ¿Qué podría costar? Bueno, a mí me lo preguntó, yo recuerdo que me lo preguntó Miguel o José, no recuerdo bien, y yo, vamos, allí se dijo, bueno, pues que la casa no tiene valor. Como fenómeno, y lo que tú decías antes, no tiene valor. Sin embargo, el valor de la casa también debemos de comprender que debería de ser un valor más histórico que otra cosa, porque claro, esta casa prácticamente está marcando la línea de un pueblo, y no quiero decir que Belmez solo tenga caras, porque Belmez tiene muchísimos otros valores, y desde luego yo soy el que lo reconoce, porque Belmez es un pueblo muy agradecido y tiene muchas más cosas, pero indudablemente a Belmez se le conoce por el pueblo de las caras, ¿no? Y claro, eso que decía Donato antes, para mí es importante, y eso es lo que le da el valor a la casa, eso es lo que le da, el arraigo que tiene en el propio pueblo, el hecho de que lo pueda comprar cualquier persona para poder especular, para poder hacer cualquier museo, primero, que no va a poder hacerlo, como se explicaba antes, segundo, que la casa está protegida hasta la última mota de piedra de la propia casa, y tercero, que no sé para qué, cuando realmente en esa casa no se puede ver más, mejor dicho, no se puede más que estudiar el fenómeno. Exacto. Porque, claro, no sirve para otra cosa, ¿no? Claro, es que nosotros los investigadores vamos allí a recoger el día a día, a medir cómo han crecido las caras, a ver los rasgos y las transformaciones. Si hay que hacer un museo, es evidente que ese museo debería de estar en otro lugar que no fuera la casa, y que la casa quedase únicamente para objeto de investigación, vamos.
Oye, Ricardo, has dicho Sí. que has tenido muchos problemas desde que hiciste aquellos programas en Canal Sur, que han motivado nuestra investigación también, pero que cuando tú la sacas a la luz hay problemas. ¿Crees que el fenómeno puede resentirse? Te hablo ya no del inmueble, sino del fenómeno. El fenómeno, si ahora llega otro comprador que no es María, otras personas que no estén allí, que no sea la legítima dueña, puede resentirse a nivel parapsicológico, te hablo. Sí, por supuesto, lo que ha dicho el responsable del ayuntamiento es cierto. Yo hay una cosa que no me quiero alargar, tú me cortas cuando quieras. Es que yo me gustaría explicar mi teoría, muy breve. Venga. El por qué, ¿no? O sea, ante todo, hombre, está aquí Pedro Amorós, que es un entrañable amigo, que lo saludo, por supuesto. Hemos discutido mucho sobre Belmez, pero hay una cosa que para mí es básica. Mi línea de investigación es pura y exclusivamente parapsicológica. En este caso, el fenómeno es un fenómeno psicapa, es decir, un fenómeno que tiene que ver con la materia, y lo primero hay que decir que las teleplastias en realidad son ideoplastias. Y para que la gente nos entienda, Ricard, serían, bueno, las formaciones artísticas extrañas no hechas por ninguna mano que aparecen de repente, ¿no? Sí, pero es más que eso, hay telergia, es decir, energía biótica, es decir, un tipo de energía que impregna desde la mente, porque si no damos esta explicación, queda la explicación de que salen porque sí, y eso es absurdo. O porque en el suelo de esa casa, que luego indagaremos eso, puede haber algo. ¿Tú crees que no? Que es el fenómeno humano. Es el fenómeno humano, porque tú, que bueno, sé que seguiste pues investigando, y yo creo que íbamos casi en paralelo, ¿no? Yo me adelanté un poco, pues has podido comprobar la similitud de las caras, eso es innegable, ¿no? Lo has publicado, estoy de acuerdo, nosotros lo vimos en el programa, tú lo rubricaste con la acción policial, lo cual quiere decir que existe un parecido más que señalado de las caras, por lo tanto no estamos hablando de una invención, estamos hablando que hay, sobre todo el rostro de la niña, que yo también saqué en el programa de televisión, se ve una similitud asombrosa. Entonces, si es una ideoplastia, es que hay un fenómeno inteligente que hace que se formen las caras, más que teleplastias, que posiblemente sería un cambio en la forma. En realidad lo que está ocurriendo en Belmez son ideoplastias, y claro, los hijos dicen, cuando no hay nadie, pues parece que se difuminan un poco, pero cuando empieza a venir gente a verla, todo lo que decía María era cierto. Es que se retroalimentan de la visión de la gente. De la mente, claro. Si esa casa se deja abandonada y nadie va y se queda en la más absoluta oscuridad, lo más que seguro es que esas caras vayan a desaparecer. Por lo tanto es un fenómeno, pero hay una cosa que está clara. Mi teoría, y no me quiero extender porque hay aquí ilustres invitados y no les quiero robar su tiempo, el asunto está muy lejos de Belmez, la resolución, no el fenómeno está en Belmez, pero la solución del problema está lejos de Belmez. ¿En el santuario de la cabeza? Sí, yo he encontrado allí una teleplastia, la filmé y la di por Canal Sur Televisión, yo no sé si tú la has llegado a ver. Sí, pero Ricard, ¿qué tendría que ver, por ejemplo, ahora que en el propio, ya no está María, y en el propio suelo el hijo, vamos a ver si es que, no sé, dicen que están viendo, ¿eso puede ser sugestión por el fenómeno que entre todos hemos publicitado o no? Soy un poco culpable porque yo hice esa teoría, y esa teoría se puede plasmar en la piedra, ¿me entiendes? Esa teoría de que que los muertos defendieron con honor y por creencia que las tropas ocupantes en esos momentos no se llevaran la Virgen de la Cabeza es un hecho que ha quedado subyacente, está en la sugestión. Los hijos pueden pensar en ello y ahí se plasma en las caras. Es que ahí lo que tenemos es un mapa que se dibuja mentalmente, es una ideoplastia, y la creencia de la Virgen de la Cabeza es tan, yo me atrevería a decir, es tan normal y tan segura como cualquier otra línea de investigación que pueda seguir, por ejemplo, mi amigo Pedro. Ricardo, habría que hacer una apreciación, que es que la Virgen de la Cabeza, que en un momento dado del asedio donde muere parte de la familia de María, esas niñas, esa hermana y ese cuñado, desaparece en un momento dado, y además desaparece muy cerca de donde mueren las niñas, ¿no? Exacto, tú eres un periodista de investigación. Tú sabes que, y yo te comenté en Madrid cuando nos vimos, que tú reproduciste parte de mi investigación, cierta, prácticamente, bajo algunos matices, que es lógico, pero quedaban dos partes más. Yo hice la misma investigación con sensibles, que yo les llamaba himnosensibles, la hice en el santuario y la hice en el cementerio. Por lo tanto, tengo más información, ni publicada ni emitida. Pero entonces, ¿tú crees, Ricardo, que la información que están dando esas caras tienen que ver con la ubicación de esa Virgen, seguramente? No, yo estoy convencido que hay una relación directa entre el sufrimiento de María y su psique y el suelo. Y por lo tanto, si en esa información hay un drama de tipo humano de esas características, hay una cosa
que está por encima de todo, que por encima de todo hay que tener en cuenta que María era una persona muy especial, pero también tenía su creencia. Le habían regalado la Virgen de la Cabeza, para mí es un hecho revelador. Sí, es cierto, lo decía Miguel ahora. Hay una cosa muy clara. Cuando resolvamos el misterio de la Virgen de la Cabeza, lo que pasa es que no me dejan investigar en Andújar. Vamos, estoy amenazado de pedradas, ¿no? Si voy por allí. Entonces no podré acabar la investigación hasta que me dejen subir, no sé cuándo será, pero en cualquier caso, ahí viene la otra parte. Estamos en un programa de radio, somos serios, somos ya maduros todos, pero hay cosas que se tienen que decir. Mi investigación se aborta porque creen que estoy haciendo algo menos que un sacrilegio cuando hago una reflexión. Claro, ¿no? Porque lo lógico, sí, claro, es la visión de cada punto. Es más, Carmen, tenemos mensajes de gente que habla de la Virgen de la Cabeza y dónde fue enterrada, ¿no? Carmen, había amigos que decían eso, que nos habían informado de dónde estaba la Virgen enterrada, ¿no? Sí, efectivamente. Que creían que familiares suyos... Un amigo que te había escrito además un mail a ti, Iker, que un profesor suyo había... un profesor suyo, un familiar, era el que había enterrado la Virgen de la Cabeza justo al lado de Casa Colomera. Casa Colomera, hay muchas teorías al respecto. Pedro Fernández, compañero, ¿tú qué opinas ahora mismo de esa sensación? ¿A ti cómo se te queda el cuerpo cuando habéis estado haciendo, digamos, después del acta notarial, emitida en el año 73 por el notario Palacios Luque, y que recuperamos, quizá las acciones desde el punto de vista científico más interesantes la ha llevado a cabo la SEIP, y ahora esto, por ejemplo, del Santuario de la Cabeza, ¿lo podéis incluir como posible fuente o presencia que está ahí, no sé cómo llamarlo, o lo descartáis? ¿Creéis que es producto de la sugestión de los hijos de María? Nosotros en principio, sabes, Iker, que no descartamos absolutamente nada. Todas las hipótesis que se apunten y que sean argumentadas evidentemente con unos principios, pues todas ellas son bienvenidas. A mí siempre me ha llamado la curiosidad y la atención, a mí y a los compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, la parte más, digamos, material, más científica del fenómeno. Y digo esto porque es un detalle que no quiero que se escape en un programa tan especial como el que hacemos esta noche. Sabemos que científicamente está demostrado que las caras de Belmez están formadas por partículas de humedad. Eso significa que cuanto menos humedad haya en el ambiente o en el propio subsuelo de la casa, las caras van a dejar de ser tan objetivas como lo han sido en periodos en los que el agua pues estaba de una forma tan presente en el interior de ese inmueble, ¿no? Nosotros, la verdad es que yo decía al principio que teníamos tristeza porque tenemos muchos planteamientos que hacer para de alguna forma llegar a la conclusión que apuntaba en su momento el profesor Hans Bender al inicio de las primeras investigaciones, con que María estaba relacionada con el fenómeno. Si tenemos en cuenta que el fenómeno de Belmez, las caras están hechas a través del fenómeno de la hidratación de las superficies, tal y como dice la Ingeniería Superior Industrial, nosotros lo que pensamos es que, voy a poner un ejemplo muy claro, a ver si con esto conseguimos llegar a todo el mundo. Imaginemos que estamos en un cuarto de baño, llenamos el baño y el espejo se vaporiza. En ese momento dibujamos, por ejemplo, una S y nosotros visualizamos esa letra que hemos hecho en ese instante. Pasa un tiempo, el cristal vuelve a su posición normal, evidentemente desaparece el vapor y la letra deja de verse, pero no ha desaparecido, porque si volvemos a aplicar vapor, si volvemos a aplicar humedad sobre el suelo de Belmez, posiblemente las imágenes que hemos dicho que han desaparecido sigan estando ahí. Yo creo que es un experimento que debería realizarse, que ya de alguna forma hemos valorado en la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y creo que podría arrojar por lo menos un poquito de luz a las últimas investigaciones que estamos realizando, pues eso, desde el margen de la propia ciencia, ¿no? Intentamos atajar y atacar el fenómeno de alguna forma, y la mejor forma es hacerlo incentivando a que esas caras de alguna forma, si está en nuestro poder visualizarlas de nuevo, pues que lo podamos hacer de nuevo, ¿no? Lo volvamos a repetir. Y en eso es en lo que estamos, Iker, intentando de saber cómo podemos hacerlo. Evidentemente tendríamos que contar con el apoyo de la familia, tendríamos que contar con el apoyo de ciertos profesionales, con el ayuntamiento, pero creo que sería una iniciativa y un proyecto que no habría que desaprovechar. Intentar motivar de alguna forma que el fenómeno material vuelva a estar ahí presente, porque quizás nunca haya desaparecido. Pedro, en este caso Pedro Amorós, compañero, yo me gustaría hacerte una pregunta muy clara, y ahora enseguida vienen las preguntas de los oyentes también.
habría la posibilidad, yo me pongo lo que a mí me gustaría, habría la posibilidad, sea quien sea, o que haya más facilidades, porque ya sabéis que las facilidades han sido todas hasta cierto límite, es decir, ¿no creéis que ha llegado el momento de que se pueda recortar, por ejemplo, una cara, o volver a indagar sobre el pelao, que es la cara esa que está, hablo en este caso como Iker Jiménez, personalmente, ¿no creéis que ahora sería el momento de verdad de hacer un análisis de una cara con luz y taquígrafos? Porque es que da la sensación de que los científicos más ortodoxos siempre nos pueden decir que bueno, que ya están los análisis de Belmed o del CSIC, pero que no queda del todo claro. No sé, quizá una buena entrada, si el ayuntamiento o quien fuera conseguía esa casa, sería poder de verdad dar pie a una investigación real sobre una cara. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que era uno de los planteamientos que nosotros teníamos, desde luego, en cuanto a los análisis progresivos de las formaciones de las caras, ¿no? Pero hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta, y es el cómo se forman, el por qué se forman y a qué se debe todo esto. Antes Miguel estaba diciendo que él había visto una serie de formaciones nuevas y tal. Yo, según las pruebas, según las últimas investigaciones que nosotros hemos hecho, pues la verdad es que he visto pocas formaciones nuevas. Sí he visto una transformación, ojo, y he visto una transformación a día 12 de marzo de este mismo año. Y esa transformación lo que refleja es que una de las caras, que cuando se hizo el barrido fotográfico para dejar el acta oficial en el Ayuntamiento de Belmed el día 8 de febrero, es decir, unos días después del fallecimiento de María, pues ya había tenido una modificación, y esto significa que el fenómeno de momento ha seguido moviéndose, ha seguido activo. Ahora, el por qué se produce esto, cómo se produce esto y a qué se debe. Si tenemos que los factores que pues estaban generando ese movimiento, esa emulsión de las caras, estaban bastante determinados, y María Gómez Cámara se encontraba entre ellos, cuando ahora María no está ya entre nosotros y se siguen mostrando ese tipo de manifestaciones, es porque hay algo ahí que se produce. Ese algo, quizás, como decía el profesor Germán de Argumosa en sus tiempos, si no está en nuestro plano físico, hay que buscarlo en otro lado. Yo ya no me atrevo a decir nada, porque evidentemente no podemos meternos a la ligera en la hipótesis trascendental, pero desde luego sí que hay que empezar a barajar teorías como la inducción de humedad en el suelo, como Pedro estaba diciendo, y desde luego también hay que empezar a barajar las hipótesis que partieron de este queridísimo amigo de Ricardo, que evidentemente hemos hablado muchas horas sobre el tema, de que podría tener mucho que ver, y que esa hipótesis podría tener muchos sentidos y muchas formas de cogerla, ¿no?, y de orientarla. Oye, Pedro, pero ¿se va a poder de alguna vez por todas, si me pongo un poco de abogado del diablo, de interesar a la ciencia oficial, a la universidad? Eso está completamente perdido. Nadie va a querer, por mil trabas, acudir a la casa. Porque claro, la prueba que realmente despejaría todas las dudas, porque yo me encuentro que Belmed es una cosa única en el mundo, en el sentido de que nadie sabe en el fondo si es verdad o no hay toda la verdad, porque no se ha demostrado científicamente delante de todo el mundo. Sigue habiendo cierto escepticismo por parte de una parte de la ciencia. ¿No se va a poder convencer nunca a esta gente? Sí, mira, la ciencia tiene una característica muy curiosa, y es que necesitan aplicar su método científico. Dentro de su método científico, el fenómeno esporádico, espontáneo y efímero no existe, porque se necesita tener pruebas evidentes en cualquier laboratorio, en cualquier lugar. Nosotros también, para poder intentar demostrar esto, realizamos los experimentos de las teleplastias generadas en las planchas de cemento, que evidentemente tienen un estudio y están siendo objeto de estudio en este momento. Había salido alguna cara nueva, ¿verdad? Claro, efectivamente, justamente en los días del fallecimiento de María se produjo una aparición de una cara que verdaderamente es sorprendente. Y no lo digo yo, lo dicen investigadores pues de la talla de Pedro Fernández, de David Sentinella, de otros compañeros que han estado estudiando y examinando la cara, y bueno, es asombroso, ¿no? Y de verdad he de decir que esto se ha formado ya fuera de la casa de María, en un laboratorio de investigación, y ojo, paracientífico, porque si estamos hablando de ciencia, hablemos de ciencia, pero si estamos hablando de paraciencia, debemos de hacer o de romper esa lanza a favor de la paraciencia, diciendo que también la paraciencia tiene su método de investigación paracientífico, que es tan válido como el método científico, ya que aporta la validez del método científico en cuanto a ciencia hacia nuestro mundo, que es la paraciencia. Y ahí no sé, Pedro, si estarían muy de acuerdo algunos sectores, pero bueno. No,
Además, la ciencia también lo podría estudiar, porque en este caso el fenómeno no es efímero, lleva 33 años, con lo cual a mí lo es que algo que está ahí. De esta historia, os voy a ser muy sinceros, amigos, y ahora continuamos, ampliamos el debate durante unos minutos si vosotros gustáis y con las preguntas de los siguientes después, pero a mí lo que me mosquea realmente es que yo tampoco he visto muchas facilidades para llevarse una cara, que sería, digamos, me parece lo lógico, o sea, es decir, si hay ese fenómeno y está ahí, una cara tendría que llevarse a algún laboratorio que no reflejara ningún tipo de sospechas y que nadie pudiera hablar de paraciencia, ¿no? Yo creo, pero no por el que la paraciencia sea mala, Pedro, sino porque simplemente tendríamos un aval de que en Belmez no hay fraude, cosa que todavía mucha gente cree que no está demostrado. ¿Puedo intervenir? Muy rápidamente, Ricardo, que nos vamos ahora mismo y volvemos, dime. Sí, pues bueno, mejor nos vamos porque no puedo hacerlo muy rápidamente. Venga, perfecto, pues os dejamos ahí Pedro Fernández, Pedro Amorós, Ricardo Bru. Estamos hablando del asunto de las caras y luego Carmen Porter nos va a contar muy brevemente lo que es la historia oficial de esa casa, porque esa casa número 5, donde aparecen las caras de Belmez, tiene una historia que muchas veces ha pasado desapercibida, una historia del pasado, una historia que para muchos investigadores, que aquí se están mencionando, tiene que ver con ese fenómeno. Continuamos, la noticia está en la calle, misterio en venta, decía El País en su contraportada. Seguimos. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. 2 y 6 de la madrugada, siempre en directo. 22,1 grados en la Gran Vía. Milenio 3. El domingo, por cierto, como en los últimos domingos, de 9 a 11, especial. Y no os lo perdáis. Os doy el titular. Y además con cosas muy sorprendentes. Programa de reportaje. Habrá parte de mesa de redacción. Y el tema... ¿Habéis oído hablar alguna vez de... humo? El planeta humo, una especie de fraude efectuado en nuestro propio país. ¿Con qué significados, con qué motivos? Habrá muchas sorpresas, casi tantas como hemos escuchado hoy sobre Belmez. Están ya preparados nuestros amigos, pero antes, Ricard Bru, Pedro Fernández, Pedro Amorós, mesa de redacción abierta, la noticia en la calle. Hablamos de una casa muy concreta, de una casa pequeña, de una casa humilde. Vamos a recordar lo que sabemos objetivamente, porque se ha hablado mucho, se han dicho muchas cosas, se ha dicho de todo, pero no todo es cierto. En el solar que actualmente ocupa las casas 1, 3, 5 y 7 de la calle Rodríguez Acosta, hoy calle de María Gómez, estuvo el camposanto belmorense hasta bien entrado el año 1838. Anteriormente se ha descubierto que en el siglo X allí se levantaba una construcción funeraria árabe, cuya piedra fundacional se encuentra en la actualidad en el Museo Provincial del Reino de Jaén. Especialistas como la periodista Sol Blanco Soler aseguraban que a mediados del siglo XIX se produjeron en esas viviendas una serie de matanzas y de enterramientos ilícitos. Las grabaciones psicofónicas obtenidas por la experta parecen hacer referencia a clanes o familias que acabaron sepultados en pasadizos subterráneos de estas construcciones. Durante la Guerra Civil, según queda constatado en el Archivo Histórico Nacional, poblaciones como Jódar, Huelma o Belmez de la Moraleda se produjeron violentos enfrentamientos civiles a raíz de las llamadas revueltas de Riego. Los más afectados fueron personas mayores, mujeres y niños, que esperando dentro de las casas fueron masacrados y enterrados en los propios patios de las viviendas. Los antiguos inquilinos que habitaban la casa en 1858 fueron protagonistas de anómalos fenómenos para los que nadie logró encontrar una explicación. En esa época, la vivienda estaba ocupada por los abuelos maternos de Juan Pereira Sánchez, el obispo. Ramón Sánchez y su esposa María Antonia Martínez, junto con su hija Ramona, que tenía 9 años en la época, comenzaron a percibir unos terribles quejidos que se escuchaban en la techumbre de la casa. También pasos cansinos que realizaban siempre el mismo recorrido asustaron a los habitantes.
En un principio se pensó que podría tratarse de una gamberrada, pero cuando varios vecinos aseguraron haber observado una figura fantasmal que, según describieron, parecía un muerto, junto a una de las higueras que antiguamente flanqueaban los patios interiores, comenzaron a sentir verdadero pánico. Por aquellas fechas comenzaron los fenómenos poltergeist, cacharros de la casa que comenzaban a moverse solos, se cambiaban de lugar e impactaban fuertemente contra el suelo como si una mano invisible los hubiera empujado. A las pocas jornadas, la casa de al lado, la número 7, se contagió del fenómeno. Las hilanderas que la habitaban confesaron ante las autoridades que las pesadas maquinarias con las que hilaban comenzaron a moverse solas, llegando incluso a caer algunas de ellas por las escaleras, taponando así la entrada de la calle. Estos sucesos se conocieron en todo el pueblo, que ya comenzó a tener fama de encantado, y esta leyenda aumentó cuando dos comerciantes se liaron a cuchilladas justo delante de la puerta número 5. No sabiendo qué hacer, fue requerida la presencia de una célebre santera de la Sierra de Cazorla. Esta, en cuanto entró al domicilio, aseguró que una extraña fuerza actuaba justamente en la cocina, lugar en el que casi un siglo después aparecerían las famosas caras. Ramón, el patriarca de la familia, falleció en esa misma estancia, entonando unas impactantes palabras: «Esto tiene que ser un alma de otro mundo». También en ese mismo lugar de la casa, en 1978, moría Juan Pereira, el marido de María Gómez Cámara, asegurando que la pava estaba flotando y sonriendo alrededor de su lecho de muerte. Una casa con bastante historia, y una historia que se ve certificada de algún modo por un acta notarial que habéis escuchado aquí en voz de su propio protagonista, Antonio Palacios, al que Lorenzo Fernández y servidor encontraron 25 años después, en el silencio total, y nos recibió en Córdoba. Pero el acta empezaba así. Actas 00462 y 00467 del precintado de la habitación cocina de la vivienda número 5 de la calle Rodríguez Acosta de Belmez de la Moraleda, Jaén. Se realiza acta paralela de control por el letrado Julián Echevarría, con el fin de que el receptáculo permanezca aislado durante los próximos 3 meses, con el suelo separado y dividido por cuadrículas para un óptimo análisis de los resultados y variaciones en el supuesto fenómeno. En Belmez, a 22 de julio de 1973. Un momento histórico porque hasta ese instante ningún fenómeno supuestamente paranormal contaba con ese aval. Podríamos hacer un paréntesis de esta historia, podríamos traeros miles de documentos como han pasado por este programa, pero sobre todo la prensa que ahora ha vuelto a llevar a Belmez en sus portadas, hacía mucho tiempo. Tanto tiempo como cuando Antonio Casado, excepcional reportero del periódico Pueblo, escribía el 14 de febrero del 72 la siguiente portada. Las extrañas apariciones de rostros en el suelo de una humilde cocina rural siguen llenando de perplejidad a los miles y miles de personas que ya han tenido la ocasión de visitar Belmez de la Moraleda. Tenemos novedad, pero una novedad capaz de estremecer al más escéptico. Confieso que yo lo era, pero he dejado de serlo al pasar una noche encerrado en la cocina donde aparecen las caras, y sobre todo al escuchar la cinta magnetofónica grabada allí mismo por el parapsicólogo Germán de Argumosa. Un equipo investigador especialmente formado por el diario Pueblo ha pasado el último fin de semana en Belmez de la Moraleda. Hay una clara percepción en esa grabación que recuerda la angustia de un moribundo. Hay una respiración jadeante, de angustia, como de alguien que se arrastra malherido. Hay un grito cortante, como el filo de una cuchilla, y que, personalmente, me parece femenino. Hay interminables sollozos infantiles. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Ya sabéis, sorteamos 3 ejemplares de Tumba sin nombre, de Editorial Edad, de esa investigación bastante asombrosa y que también cuenta la historia de cómo el gobierno, que sería otra parte muy larga de contar ahora, cómo el gobierno de la época realizó esa operación Tridente
con documentos, con datos, con el ministro de la Gobernación Garicano Goñi, con el alcalde extorsionado, con la participación de la Iglesia con nombres y apellidos como el obispo de Jaén, bueno, todo lo que se movió en torno a ese fenómeno que es parte de la historia y que estamos analizando porque el periódico El País y otros periódicos como Jaén o como Ideal de Granada pues sacaban también en sus portadas y en sus crónicas, hablaban de que la casa estaba en venta. Escuchábamos, para quien conectéis ahora, a Miguel, el hijo de María, el hombre que picó la primera cara, el que se hartó de esa primera cara misteriosa, la picó y a los 7 días volvió a salir, empezando un fenómeno sin fronteras ya. Bueno, pues Miguel nos contaba que recientemente había visto otras nuevas caras. La casa está cerrada, ya casi no hay visitantes, o muy pocos, muy esporádicos. Seguro que después del programa va a volver a verlos, pero a veces esto para la familia, muchos piensan que es un beneficio, a veces es más una molestia. Y decía que aparecía una cara parecida a la Virgen de la Cabeza, lugar donde esa investigación también tenía ciertos aires de familiaridad por lo allí sucedido. A Ricard Bru, que es uno de nuestros compañeros que está hoy en esta mesa de redacción, no le extrañaba lo de la Virgen de la Cabeza. Ricard, ¿sigues ahí? Está claro, ¿cómo me iba a perder este programa, Iker? ¿Cómo me lo iba a perder? Oye, Ricardo, sí. ¿Qué crees que puede ocurrir con... a partir de ahora, a partir de este momento con el fenómeno? ¿Tú crees que está muy clara la vinculación que nos has comentado con la Virgen de la Cabeza? ¿Crees que puede haber hallazgos, o que si tú prosigues tu investigación puede haber hallazgos en Andújar que condicionen el fenómeno de las caras? Yo estoy convencido, ya hice esa investigación, pero entiendo que tú eres un periodista y entiendo que en tu programa no hay censura, ¿no? No, ¿cómo va a haber censura? Pues entonces, si me permites, yo lanzo unas preguntas y verás cómo me entiendes en un momento. Está, supongo, escuchándome mi amigo Pedro Morós, ¿no? Efectivamente. ¿Es verdad o no, Pedro, que después de yo hacer que ir a la televisión y de investigar, hubo un intento por parte del SEIP, con el cual colaboro porque eres amigo mío, ¿no? Por supuesto. ¿Y se me censuró el asistir? Sí, así es. Es verdad que cuando salió el fenómeno de las caras a nivel público después del libro de Iker Jiménez, excelente, no te hago la pelota, Iker. Es verdad que el investigador que dio paso a todo esto, es decir, el que encendió la llama, no me pongo más mérito y en eso estás de acuerdo, Iker. Soy el único que no ha sido entrevistado en ningún programa que se haya hecho respecto a las caras de Belmez. Es verdad. Y sabéis que tengo prohibido seguir... Bueno, pero en Milenio sí has estado, claro. Sí, pero yo estoy hablándote de medios de comunicación... al margen del misterio. Al margen del misterio. Bueno, ¿y por qué? Estoy vetado, señor Iker. Estoy vetado. ¿Pero por qué? ¿Qué has tocado? ¿Has tocado una figura religiosa que quizás es demasiado importante? No solo por eso. Es que yo creo, sinceramente, que si a mí se me dejara acabar la investigación con la colaboración de Pedro Amorós, cosa que él lo sabe, y además lo tengo ahí emplazado. Yo fui vetado en Belmez cuando el señor Pedro Amorós intentó organizar unas jornadas. ¿Es cierto, Pedro? Sí, así es. Lamentablemente, pues así fue, así ocurrió. No puedo ir a Andújar porque, bueno, lo que llegaron a decir de mí no lo voy a reproducir por la radio. Tú hablabas de que en la época del gobierno, en la época franquista, Iker, eso te lo digo a ti, había una cierta censura, ¿no? ¿Y tú crees que se ha repetido en esta ocasión? Hombre, hay una cosa muy clara. Yo hablé contigo en Madrid, me quedaron algunas cosas claras, lo cual me alegro. Pero lo que te tiene muy claro es que yo empiezo la investigación, y la investigación tiene 3 partes. La primera la he hecho, tú la pones en el libro. Las otras 2 no han salido, no la emitió Canal Sur. Eso lo puedo decir, porque claro... Además, yo lo que sí te puedo decir, sí, es que había, lo sé por otros medios audiovisuales, que sí, hubo un escándalo tremendo que también se cifró en audiencia absolutamente histórica, pero yo creo que en el momento, Ricard, sinceramente, en el que se une ya el asunto de la Virgen de la Cabeza, ahí hay una capa de silencio que puedo entender, y entenderme a mí también en este momento, puedo entender que puede ser pues por una fe, una cosa muy sagrada para la gente de Jaén, y que por supuesto lo comprendemos, pero que no se casa bien con la investigación parapsicológica, puede ser. Pero fíjate que el padre prior trinitario estaba totalmente a favor, me dejó entrar en la tumba del capitán Cortés, sabía quién era yo, sabía de mis titulaciones y sabía del rigor de mi ciencia. Bueno, pero yo, Ricard, como no tenemos tampoco mucho tiempo, me gustaría hacer una pregunta muy directa que estoy seguro que le está haciendo un montón de amigos en este momento. Lo que te he dicho es simplemente porque los tiempos de Garicaño Goñi siguen estando. Bueno, sí, no, y además te agradezco que todavía hay muchas sombras, ¿no? ¿Tú sabías eso? No. ¿Tú no sabías que yo tenía vedado el asistir a una reunión de parapsicólogos en Belmez? No. Yo en este momento... ¿Y tú sabes que no puedo ir a Andújar?
Tampoco. Bien, pues ya lo sabes. Oye, y te agradezco que lo cuentes porque están saliendo muchas cosas, que es como ocurre en Milenio 3, que tienen que seguir cosas a flote constantemente. Y una cosa, Ricardo... Igual que te he dicho antes que tengo un trozo de cemento que me dio la propia María. La propia María. Y es raro, yo fui la última persona que hablé con María en plan investigación psíquica, que Pedro Amorós ha estado mucho más que yo, pero a nivel psíquico, a nivel de regresión, ella me dijo algo que es algo que en principio ya en estos momentos no sé si debo decir, porque pues hombre, no nos dejes con la todos así. Simplemente es que lo que no quiero es ya no trabajar más, ¿entiendes? Pero algo crees tú, Ricard, no hace falta que digas el contenido exacto, pero algo que refrenda tu teoría de la conexión con el trauma de la guerra civil. Por supuesto. Por supuesto. Oye, y una cosa, vamos a ver, ¿qué puedes entonces... quedamos de acuerdo en que, según nos dices tú ahora por antena, hay una censura, se te ha censurado una serie de cosas, hombre, pero ¿por qué? ¿Qué puedes descubrir? Tú sabes que el programa segundo después de Las Caras de Belmez, dirección de Canal Sur, no lo dejó emitir, ¿lo sabías? No. Y eso lo sabe Pedro. Sí, así es. Y además estabas tú, Pedro, lo tengo de testigo. Y vino el cronista de Andújar, y sabes que se censuró todo el programa, ¿verdad que no lo sabías? Ahora nos estamos enterando. Para eso está la radio, ¿no? Bien, Ricardo, pero entonces hay una cosa importantísima. Vamos a ver. Y te pido, por favor, concreción en este tema. ¿Qué crees que puede ser algo tan tremendo lo que se descubre en la conexión del Santuario de la Cabeza para que haya esas censuras que tú denuncias de tu manera? Pues, ¿qué puede ser tan fuerte, no? Porque ya en Belmez hemos visto casi de todo, enterramientos, niños sin cráneo. ¿Qué puede ser tan fuerte? Es que ahí no solamente es la fe religiosa, que te digo, el Padre Trinitario, encantado con mi investigación, es que también es la guerra civil, ¿eh? Ya. Es que también es la guerra civil y habría que hablar de qué pasó y qué hizo, qué dejó de hacerse con el capitán Cortés, ¿no? Es decir, sí, por muchos años que ya han pasado, las heridas de esa guerra civil siguen abiertas. Sí, yo creo... puedo deciros que están abiertas, no quiero alargarme mucho, pero lo que sí está claro es que me pareció, yo solo sé una cosa, después de Belmez no duró mucho Flashback. Censuraron un programa, el cronista de Andújar lo censuraron. Pedro Amorós estaba ahí. Él sabe que hemos hablado mucho. De golpe y porrazo, a mí se me acabó el contrato. Y se acabó. Ya no me han dejado ir más a Canal Sur tampoco. Bueno, son palabras de Ricardo en este caso, que las hace con toda la libertad que hay en Milenio 3, sobre una situación que, según él, nos tiene que identificar un poco pues con lo que pasó en su época. Que hay algo oscuro ahí en Belmez que no acaba de quedar claro. Pedro Fernández, compañero, ¿tú estás de acuerdo con estas palabras de Ricard Bru? ¿Hay siempre una parte de sombría en Belmez y se tocaron puntos que igual no se debieron tocar? ¿Alguna parte de la investigación parapsicológica, digamos, como la que encarnas tú y Pedro? En algunas cosas Pedro estaba presente en aquel programa que se quedó muy sorprendido. Yo voy a decir una cosa muy sincera. Cuando a mí me llama Luis Moreno Fernández, que es el que me llama contándome la historia que ha pasado en Canal Sur, que yo no puedo, y estás testigo, ¿verdad, Carmen? Yo no me creí nada. Dije, no sé la que habrá liado ahí Ricardo, pero yo creo que, ¿cómo va a ser eso? Primero porque María, es tremendo mérito, porque María no dejaba hipnotizarse y no dejaba que se hicieran ese tipo de experiencias. Entonces se hacen y se va hacia adelante, y cuando empezamos a ver las cosas es sorprendente. Pero Pedro Amorós, Pedro Fernández, perdón, tenéis todavía muchas dudas, por eso has querido tú centrarte más en los hechos objetivos físicos. ¿Esta teoría puede dar un giro a Belmez o lo descartáis? Yo creo que, bueno, en principio todas las teorías, como te he dicho antes, Iker, todas las teorías que se apunten sobre Belmez han de ser expuestas sobre la mesa, han de ser muy preparadas, muy elaboradas, para que de alguna forma, cuando alguien intente vetarnos, pues que no lo consiga y que por lo menos tengamos el apoyo de la sociedad, ¿no? Que a fin de cuentas es la que verdaderamente tiene que opinar sobre las investigaciones que hacemos. Es evidente, y yo confirmo todas las palabras que acaba de decir Ricardo, porque yo también estoy al tanto de lo que ocurrió, tanto Pedro Amorós como yo, que íbamos a estar presentes en esa, participación de investigadores sobre el fenómeno de Belmez, aquí en Belmez de la Moraleda, cuando la CEIP intentó organizar aquello, de alguna forma la presencia de Ricardo molestaba. Sabemos, y como ha dicho Carmen, que las heridas de la guerra civil todavía para algunas personas pues siguen estando presentes. A eso y allí más por las circunstancias tan extrañas que se vivieron, ¿no? Claro, y a eso le unimos el margen eclesiástico, que siempre sabes que ha tenido un papel muy importante en el fenómeno de Belmez, y entonces pues no nos extraña a ninguno, ¿no? Y más si Ricardo pues ha decidido tocar aquellos puntos más conflictivos
sociológicamente hablando y políticamente hablando, que aunque vivamos en un país democrático, siempre hay los que se mueven y que se mueven desde altares, digamos, elevados a los que no tenemos acceso, pero sabemos que tienen poder para esto y para mucho más. Bueno, yo ahora os pediría, amigos, muchas gracias, estamos terminando ya, esta mesa de redacción puede ser solamente una, os pediría a los tres que me gustaría dejar, por ejemplo, si os parece, unas semanas de... porque me está viendo una cantidad de escritos y de llamadas ahora mismo impresionantes, yo creo que se van a mover cosas, que van a pasar cosas, y me gustaría mucho, si os parece, a la vuelta del verano, o en pleno verano, como os pillemos por ahí, volver a ver qué ha ocurrido en este tiempo. Pero tenemos muchísimas preguntas en ese 7640 que estoy seguro que quieren hablar con Ricardo y con ambos Pedros. Carmen. Pues un amigo nos dice, ya salió la Virgen, si sigue por ahí se desvirtuará la historia de la casa, ya la veo transformada en santuario, no dejéis que pase eso, por favor. ¿Puede haber peligro de esto? No sé a quién lo preguntas, pero bueno. A cualquiera de los tres. Nos lo ha escrito un amigo y os lo ponía en el aire. Yo pienso que no, yo pienso que eso está fuera un Es decir, cuidado, Pedro, porque es interesante también, ¿el componente religioso puede aparecer y puede deformarse un poco quizá la historia? Bueno, el componente religioso siempre está presente en la Casa de las Caras. Fijaos el rostro de la Faz, ese parecido con el rostro que existe en la Santa Faz de Jaén, vamos, concretamente, siempre ha estado ahí de alguna forma. Pienso yo que lo de la Virgen de la Cabeza es posible que si aparece, bueno, pues quede como una figura más, como decía Miguel hace un rato, ¿no? Pero vamos, no creo que se creen las romerías de antes, y evidentemente creo que iba a formar parte. Pero también, Pedro, hay otra cosa. A lo único que a mí se me dijo más es que yo dije que la talla que hay en la Virgen de la Cabeza, donde hay la romería, esa no es la original. Ahí se inicia el follón, porque mucha gente no sabía que la talla que está expuesta en el santuario no es la original. La auténtica, sí. Claro. Sí, además esa talla no se tiene muy bien conocimiento de dónde puede estar. Hay un testimonio que dice... Muchos. Pero uno de los testimonios escritos que dice que ven a un guardia civil acompañado Guardia Civil Porras, y con el capitán Cortés, que van con algo envuelto en una manta debajo del brazo, que se cree que es la Virgen, y que lo entierran en algún lado. Y además muy cerquita de esa casa colomera. Iker, sí. El segundo programa que se vetó es la regresión que yo hice a mis sensibles 5, donde decían exactamente eso. Eso, ¿no? Eso. Katia Rocha, compañera. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos pregunta la gente? Imagino que todo tipo de preguntas, ¿no? Bueno, pues primero Emilio Sevilla le quiere hacer una pregunta a Ricard Bru. Dice que es un fenómeno mental, ¿cómo explica la psicofonía? Bueno, es que, el fenómeno de la psicofonía también es un fenómeno mental. Es que todo está en la mente. Si no hay mente, no hay interacción. Es un fenómeno que cualquier parapsicólogo no dudará. Además, es un fenómeno inteligente. Ahí tenemos a un experto mayor que yo, que es Pedro Amorós. Quizá él debería concluir. ¿Estás de acuerdo, Pedro? Bueno, para mí, desde el punto de vista... Aunque estamos siempre hablando de hipótesis, ¿no? Claro, desde el punto de vista hipotético, la psicofonía, evidentemente, tiene su concepto psicofonía, ¿no? Para mí, mal dado, porque las voces paranormales tendrían que tener un origen paranormal. La inducción psíquica siempre es importante, no es definitiva para la formación de voces, como hemos podido comprobar, pero que la inducción psíquica de los presentes, de los propios experimentadores, siempre produce un aporte indudable para la transformación energético-sonora y la producción de las voces psicofónicas, que vuelvo a decir que no es indispensable que exista, pero que sí que la produce. Irra y Ángel Socuella nos dicen que la casa ellos querrían que se la dieran al ayuntamiento, porque ya que ellos no van mucho, a ver si las ponen, que ellos también quieren ir a verla. Pedro Fernández, ¿sería quizá la ventaja o lo que todos vemos más claro? Yo, por mi parte, lo dije en su día. Yo no sé si ahí se ha metido la pata o no he metido la pata, porque aquí actuamos... Es decir, yo dije, hombre, si se hace una cosa en plan museo, pues imagino que todos los investigadores colaboraremos con nuestros trabajos, porque es algo que queda ahí. ¿Crees tú que es lo más lógico o lo que más puede preservar el fenómeno en buen estado? Sería lo necesario, porque desgraciadamente el dinero sabes que lo echa todo a perder. Entonces, la creación de un centro de interpretación yo creo que sería lo más cómodo para todo el mundo. Podríamos incluso reconstruir el fenómeno históricamente hablando. Podríamos hacer las salas que, bueno, en su momento pensamos que podía ser una buena idea, ¿no?, con el ayuntamiento. Hacer unas salas donde tengamos una exposición. El propio Manolo Gómez Ruiz se ofreció a donar todas sus fotografías sobre el fenómeno de Belmez, que sabemos que tiene un gran archivo.
es decir, crear un centro de interpretación y, como decía Pedro Amorós, dejar la casa de María Gómez Cámara, en este momento propiedad de los herederos de la anciana, pues dejarla para que los investigadores podamos seguir acercando y podamos ofrecer luz a un fenómeno que, aunque evidentemente la muerte de María se ha retrasado para bien mucho, llevábamos esperando pues para confirmar de alguna forma si María tenía que ver o no en este fenómeno, y para eso necesitamos tranquilidad, necesitamos elaborar hipótesis. Nosotros tenemos muchos proyectos en mente, tenemos incluso, con la autorización de los familiares, teníamos pensado incluso instalar cámaras de vigilancia en el interior de esta casa. Interesantísimo. Claro, para comprobar en todo momento y en tiempo real qué es lo que sucede, para hacer un turno de vigilancia de 24 horas, saber qué es lo que ocurre ahora y saber qué modificación ofrece la casa en 5 minutos. Claro, pero además que todos los investigadores pudieran ir y que no, como ha pasado en el caso de Ricard Bru, se le vetara en determinadas formas o a determinados investigadores. Bueno, o en determinados momentos que ha sido muy difícil acceder a la desde casa. Distintas disciplinas se podría, entre todos los investigadores que quisieran acudir al fenómeno, hacer algo, ¿no? Lo que ocurre, compañeros, yo no sé si... Bueno, vamos a ir con preguntas, pero claro, está hablando de 1 millón de euros y yo entiendo también que la gente, claro, tiene sus dudas, los propietarios. Bueno, pues de ese 1 millón de euros, a ver qué opina Iker, porque Eugenio de Madrid dice: Pedro Amorós hila muy fino, aprovecha Iker y antes de que vendan la casa, cómprala tú. Sí, pues me parece a mí que lo llevamos claro. Si fueran la puede comprar la cadena SER también. Hay otros amigos que nos proponen otra cosa. Marcos de Gijón nos dice: todos los oyentes ponemos 1 euro, previa firma ante notario y la casa es nuestra. Iker, Carmen, de todos los oyentes. Mira, no estaría mal. Mala idea. Bueno, Óscar de Madrid dice que si puede ser que las caras, al estar relacionadas con la no aparición todavía de la imagen de la Virgen o no, pues ahora que se van a empezar a difuminar y si la Virgen no aparece, que se va a ser el fin de las caras. Oye, Óscar es que ya tiene su teoría. Ricard, claro, imagino que la Virgen puede llegar a aparecer algún día, ¿tú crees? Hombre, porque hay teorías que dicen que se destruyó también, ¿no? Bien, o sea, ahí la investigación sería especulación. Yo lo que sí tengo claro es que mis sensibles, el equipo de 5 que trabajaron, hablaron del enterramiento. Por lo tanto, si se enterró algo, se pudo destruir después, pero no desde luego en el momento en que de alguna forma yo solo me puedo basar en lo que yo he investigado. Eso estamos haciendo una hipótesis, yo creo que se enterró, sinceramente, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando entró el Ejército Rojo, en ese momento llamado Rojo, lo primero que hicieron los oficiales, eso lo debes saber tú por documentación, es preguntar por la talla. Sí. O sea, nadie quería deshacerse de la talla, no se hubiera quemado, eso se escondió. Y puede ser que se encuentre alguna vez, y si se encuentra alguna vez no tiene nada que ver con el fenómeno, porque el fenómeno ha habido una impregnación y posiblemente esté ahí muchísimos años, ¿entiendes? Pero no quiere decir que no haya una relación directa. Estamos hablando ahora mismo de que la mayoría de fenómenos importantes en el campo paranormal han tenido mucho que ver con la fe. Sí. Y no hablemos de posesiones, en fin, los exorcismos, los ritos de todo tipo afroamericanos. Sin la fe no hay nada. Y todo aparece en la mente, y sin la mente no hay ni la mente del investigador. Y no olvidemos, Ricard, eso que decíamos antes, fe, apareció debajo de la primera cara, ¿eh? Por supuesto, pero el Garicano Goñi sigue estando ahí, el señor Ricard Bru es un afán terrible maldito que no puede investigar nada. Pues bueno, pues no investigo. Ricardo, pues lo que te puedo decir es que seguiremos contando historias de Belmez, si os parece. Me gustaría... Quedan muchas, lo sabemos, y no queremos contarlas todas hoy, porque yo creo que van a pasar cosas. Fijaos, cuando ocurrió lo de la investigación de Flashback y la investigación nuestra después en archivos de tumbas sin nombre, me dio la impresión, y lo dije en su día, o sea, no es una boutade que suelto ahora, es un poco que iba a pasar algo. Desde luego no pensaba en la muerte de María, pobrecilla, ¿no? Que además la estuvimos viendo hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Pero algo iba a ocurrir, y yo creo, no sé, esa contraportada del país, ese interés que está de nuevo ahí latente, lo que decía Miguel esta noche, no sé, creo que va a pasar algo, y yo, Pedro Amorós, Ricard Bru y Pedro Fernández, queridos amigos, me gustaría volver a contar con vosotros, porque tengo ese presentimiento. Un abrazo muy fuerte y gracias por hacer, pues así de vital, esta mesa redonda, esta mesa abierta, mesa de redacción de Milenio 3. Un abrazo muy fuerte, amigos. Muchas gracias. Un abrazo. Un beso a todos. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Pues cambiamos el tercio, queridos amigos, como diría Manolo Molés. Recordamos 23, porque apenas lo hemos publicitado en esta ocasión. Es un sitio más reducido, pero creo que van a ampliar salas por debajo. Es el Castillo de Santa Cruz, en Oleiro, si no recuerdo mal, Coruña.
Allí estaremos. Información, por favor, amigos, en Radio Coruña. Igual luego Katia nos puede dar algún teléfono, alguna dirección mail de Radio Coruña. Allí estaremos el viernes 23 con un montón de misterios gallegos. Y una vez más, cara a cara, no de Belmez, cara a cara con vosotros. Y estos veranos de Milenio 3, en este mes de agosto, van a ser muy especiales. Sabéis que de 9 a 11 de la tarde del domingo, de 9 a 11 de la noche, tenemos un monográfico que no podéis perderos. Va a haber muchísimas sorpresas. Ya sé que llevamos muchas sorpresas, pero va a haber muchísimas. El tema Humo, el increíble mito real de los extraterrestres infiltrados en España, el mito fraudulento, una manipulación mental, ocurrió en Madrid, ocurrió aquí. Hubo crímenes, hubo cartas extraterrestres supuestamente infiltrados, hubo policías, hubo personajes como Puro Vallejo, hubo contactados, hubo huellas falsas, hubo 30 años de misterio. Humo, ni más ni menos, el domingo de 9 a 11 aquí en Milenio 3 en la SER. Pero lo habitual será que hagamos mesas de redacción. Lo estáis agradeciendo en el sentido de que, claro, hay que tener también temas frescos, temas en que podéis escuchar directamente a los investigadores, a veces a favor, a veces en contra, enzarzándose. Pero ahora vamos con la noticia, y tenemos muchos amigos también pendientes. Una noticia asombrosa que adelantábamos el pasado domingo y que es sorprendente. Ocurría en Chile. El pasado 3 de julio, Juan Roberto Acuña Pereira fue atacado por dos seres voladores de aspecto muy extraño que le hicieron grandes heridas y hematomas en sus brazos, pecho y piernas. Acuña denunció el hecho en la comisaría Reina Luisa de Carabineros de Chile y después acudió al hospital a que le curaran las heridas. Según las descripciones de Juan, se trataba de una especie de perros sin orejas y con alas, peludos que caminaban a cuatro patas y saltaban como canguros. Uno de ellos era más grande que el otro. El menor de los animales se abalanzó a su cuello y Juan trató de protegerse con sus brazos, pero las garras o mandíbulas del extraño ser le arañaron las extremidades superiores y le hicieron caer al suelo, donde el animal aprovechó para morderlo en el pecho y en las piernas. El hombre, cuando logró levantarse, se tiró a un canal cercano y vio cómo los seres sobrevolaban el cauce esperando a que saliera. Durante toda esta semana, Iker, el Servicio Médico Legal de Talca ha estado investigando y confirmó que los rasguños y mordeduras que presentaba Juan Acuña sí fueron causados por animales, aunque no han podido identificar qué tipo de animal puede ser. Además, la descripción que dio Juan coincide con la que unos días antes había dado un vecino de Parral, que aseguraba que había observado cómo dos seres que se parecían a perros y estaban dotados de alas habían matado a una docena de gallinas. También en otro corral cercano, 14 corderos también aparecieron muertos y desangrados. Por su parte, el fiscal de la localidad, Ricardo Encina, señaló que las lesiones fueron constatadas, pero que no se pudo precisar qué las había provocado, y añadió que lo que sí que puedo constatar es que no es un ataque de una persona, porque no son heridas cortantes y tampoco presenta golpes. También en la localidad de Curicó, un trabajador de la empresa frutícola Copefrut aseguró haber sido atacado por dos extraños seres que primero apoyaron sus patas en el suelo y más tarde comenzaron a volar. A la mañana siguiente se tomaron fotografías del lugar donde habían sido vistos y se puede ver la huella de 3 garras. Bueno, estaríamos hablando, queridos amigos, de criptozoología o de animales de origen desconocido. Un misterio que siempre ha rodeado la historia de Milenio 3. Volveremos a tocar el asunto, pero sabéis que aquí siempre hablamos con los más prestigiosos científicos de los de verdad. Por ejemplo, de los del CSIC, de los que están en plena directiva del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Creo que una auténtica cúpula del conocimiento, de la zoología, de la naturaleza, el Museo de Ciencias Naturales, aquel que recorríamos, ¿te acuerdas, Carmen? Por los pasadizos, abriendo los archivos antiguos. Bueno, tuviste hace poco hasta un tilacino allí, ¿no? Hasta un lobo marsupial. Y es que yo creo que en los entresijos del museo, los grandes sótanos. Sí, en los sótanos esos tienen cosas realmente alucinantes, Iker. Hasta Óscar Soriano me llegó a enseñar lo que decían un cuerno de unicornio. Pues sí, parecía una especie que luego, claro, no lo era. Un cuerno de narval, un cuerno de narval, que nos contaba Marrey que era un cuerno que estaba cotizadísimo porque se pensaba que era afrodisíaco en su época. Bueno, es que desde el siglo XVIII hay animales alucinantes en el Museo de Ciencias. Y muchas veces nos preguntáis por animales misteriosos. Tenemos que hacerlo con los mejores, con los más serios. Óscar Soriano, el doctor Óscar Soriano, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid,
nos habla de qué podría ser. ¿Os parece increíble, verdad? Antonio Bravo y Geray Martínez en la nave del misterio, que me dicen, vamos a ver, Iker, hemos oído de todo en este programa, pero perros con alas que atacan, bueno, pues escuchad al doctor del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, doctor Óscar Soriano, porque nos dice qué animal podría ser. Existen unos murciélagos que son los más grandes que se han descrito, que se llaman zorros voladores, llegan a medir de envergadura, o sea, de punta a punta de las alas hasta más de 1 metro. Pero casualmente la distribución de estos animales no es americana. Aparecen o se han citado en África, en el sudeste asiático y en Australia, donde están los más grandes. Y son de un aspecto parecido a un perro, a un zorro, y con alas de murciélago, y de un tamaño, ya digo, bastante respetable. Y con ella seguimos investigando con vosotros. 7640, palabra milenio. Muchas más preguntas también. ¿Qué pueden ser estos animales? ¿Os imagináis un encuentro cara a cara con estas criaturas que pueden ser de nuestra zoología? Y es que es lo de siempre. Escuchamos a Óscar. No. Mira, además son quizás los murciélagos más curiosos porque se alimentan de frutas. Son animales muy grandes, pero su alimentación se basa en frutas. Y allí en América hay otros murciélagos también curiosos, son bastante más pequeños, llegan a medir 13 centímetros exclusivamente, y estos son pescadores, que es una cosa curiosa también dentro del grupo de los quirópteros, que es al que pertenecen los murciélagos. Pero ya te digo, estos de tamaño respetable, todos son frugívoros. Se han dado casos en Australia de algunas mordeduras, sobre todo en investigadores que los manipulaban pues para marcarlos o para tomar alguna muestra en algún estudio que estaban haciendo, y su mordedura, lo grave que tiene es que suele transmitir un virus que se llama virus Hendra, pero ya te digo, para que lo sepas, sí ha habido casos de mordeduras, pero ya te digo, en Australia. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Además, lo asombroso, Carmen, es que las noticias de Chile iban acompañadas de una fotografía del hombre completamente herido. Lo habían dejado hecho un cisco, ¿eh? La verdad es que sí, es que al parecer pues fue atacado por un extraño animal. Vamos a dejarlo allí. La gente ya hablaba por la zona de Chupacabras. Claro. Sobre todo por las muertes de animales que había habido, que es cierto que algunos de ellos estaban desangrados, como suele haber estos ataques de ese animal que no sabemos si existe o no existe, que es el chupacabras. Pero bueno. Del que ya hemos hablado y que podía ser uno de estos, terribles murciélagos, quién sabe. Porque yo recuerdo, y seguro que vosotros también lo recordaréis, en Navarra, hace unos cuantos años, los buitres leonados habían variado su comportamiento repentinamente y se estaban dedicando a atacar a las ovejas y a las cabras, si te acuerdas, despedazándolas en el aire y atacando a las personas. El mundo de la zoología sigue siendo un gran misterio. Y tenemos otro amigo. Antes teníamos al doctor Óscar Soriano, ahora tenemos, y lo tenemos en vivo, a Fernando González Sitges, de Explora Films, biólogo y zoólogo. Fernando, buenas noches. Parece que tenemos algún pequeño problemilla, vamos a ver si nos escucha ahora. Fernando, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Iker? Oye, ¿cómo te deja la noticia? ¿Qué animal podría ser este extraño ser? Pues mire, yo me deja bastante desconcertada la noticia. Yo he recorrido el desierto chileno, desde el norte, saliendo por Atacama, introduciéndome en el desierto de Chile, y la verdad es que no veo la posibilidad de que sean ningún tipo, desde luego, zorros voladores, que sería lo que más se ajustaría a la descripción que hace este hombre, pues es prácticamente imposible. Los zorros voladores viven en zonas de selva, y en Chile, pues bueno, todavía que me dijeran en la zona de los notofagus, de los bosques que hay hacia el sur, que serían unos bosques mucho más fríos, pues ya sería raro, pero en una zona desértica muy difícil. Lo que sí podría ser por la forma en que se produce el ataque y las marcas que tienen, yo me inclinaría más a pensar que a lo mejor se metió, yo no sé si fue por la, tú sabes si fue por la mañana, por la tarde, por la noche, ¿cuándo fue el ataque? Hacia la noche. Porque hacia la noche también es desconcertante. Eso sí que ayuda a que él pueda tener confusiones, pero a mí me suena más a un ataque de aves, de algún tipo de ave, que te metas en su zona de cría, como suele pasar, o sea, los que hayan estado por la zona de la tundra y se hayan metido en zona de crías de charranes o de algunas otras aves, habrán sufrido sus ataques, que es una cosa bastante, que parecen animalillos indefensos, pero cuando un ave con un pico afilado quiere de verdad defender su nido, es realmente terrible. Y si además es un ave esteparia o de desierto, que se pueda
pueda, no sé cuál de ellas, porque realmente es que en la zona no se me ocurre ninguna, pero que hubiera producido un ataque de la pareja de aves para defender el nido y que con garras y picos le hubieran hecho arañazos, en ningún caso hasta el punto de ser peligroso para la vida del hombre. Pues es lo que más se me ocurre que encaja, pero desde luego lo que está claro es que es una cosa muy rara. Es muy raro que en el desierto chileno alguien sufra un ataque como este. O sea, habría que investigar mucho, habría que buscar huellas, habría que ver ese estudio forense para ver cómo son las marcas, porque lo que sí que está claro es que perros voladores como tal, lo más que se puede parecer, como bien decía Óscar, es un tipo de murciélago, los zorros voladores, y allí no tienen nada. Son de una envergadura importante, ¿no, Fernando? Y que igual en plena oscuridad podrían generar algún tipo de... Son muy grandes, pero son totalmente inofensivos. O sea, el vampiro, que es el único que realmente puede causar problemas a las personas, y no porque estamos acostumbrados también a pensar en vampiro un poco con el refresco del tema, pero lo que sí que tienen terribles vampiros, y de hecho bien lo supieron los expedicionarios conquistadores españoles, que sufrieron algunas sangrías importantes, incluso perdieron alguna batalla en el Darién, en el Bajo Panamá, en las selvas, porque cuando tú te duermes, estos vampiros son muy chiquititos, son de un palmo, son muy parecidos a los que tenemos volando en el cielo español, se te posan encima y tienen, casi ni los notas, son muy sigilosos, y con la lengua te hacen una pequeña incisión, un corte con los colmillos, y la lengua tiene una anestesia y un anticoagulante, y te van lamiendo la herida, y la herida no para de sangrar y no para de sangrar, y cuando es un grupo entero de vampiros el que se te posa encima, te pueden llegar a desangrar, y además son terribles transmisores de enfermedades como la rabia. Lo que en ningún caso un zorro volador, que es un animal con una envergadura de más de 1 metro, estos animales comen frutas, no, en ningún caso te atacarían. O sea, este hombre ha tenido que atacar, de ser un ataque, lógicamente si te atacan 2 animales o más por la noche, y además una persona que no tiene muy claro, no sé el nivel cultural que tendría, pero es normal que pueda pensar en cualquier tipo de monstruo híbrido. Claro. Pero lo que sí que está claro es que una de dos, o fuera un grupo de perros, que puede ser, eso es otra explicación, o de algún tipo de cánido, y que puedan saltar como te puede saltar un perro, pero no es el tipo de herida la que muestra. Si un grupo de perros ataca, está muy claro cómo es la mordida, y además ahí sí que corren mucho peligro. Claro, la sensación que daban las heridas es que eran como un tubito, como una succión, ¿no? Claro, si lo que tiene son incisiones, eso me vuelve a llevar a pensar que puedan ser garras y picos de aves, pero no de mamíferos voladores. ¿Cuál sería el ave, Fernando, hablo a nivel global, a nivel planetario, que puede provocar más problemas para el ser humano en un momento de ataque? No, hombre, hay aves, las aves tendemos a pensar que son inofensivas, y nos equivocamos de lado a lado. Pues mira, yo en el extremo opuesto del mundo estuve rodando en los montes Sipipami en Australia, que son unas selvas jurásicas maravillosas, de las más antiguas del mundo, y allí uno de mis objetivos de rodaje eran los casuarios, y me decían, los casuarios son estos grandes avestruces, un tipo de avestruz, tiene así como una especie de casquete, que recuerda mucho la cara a un dinosaurio, y te avisaban los guardas del parque que tuviéramos mucho cuidado, porque estos animales, si se ven acorralados o se asustan, con las garras, tienen una pata muy poderosa como un avestruz, y con las garras te pueden eviscerar, te pueden sacar lo que es el estómago, vamos, de un solo zarpazo. O sea, un animal que te puede matar claramente. Y de hecho nosotros al final conseguimos rodarlos atrayéndoles, haciendo el sonido de los pollitos, y la gente, el guarda que venía con nosotros, llevaba muertos pollos, se los tiraba, y los casuarios venían y los tragaban de un solo bocado. O sea, son entre un ave y un dinosaurio. Si somos capaces de hacer la abstracción visual, hay muy poca diferencia, y de hecho ahora se están empezando a ver que cierto grupo de dinosaurios tenían plumas, ¿no? Son, digamos, el paso siguiente a los dinosaurios, tienen ese aspecto. Tú coges un casuario y desde luego te aseguro que la cabeza se parece mucho al tipo de dinosaurio como puede ser la cabeza de un velociraptor, una cosa por el estilo, ¿no? Fernando, como siempre, realmente enriquecedor escuchar esas pinceladas sobre la zoología. Haremos un programa de criptozoología que venga a solicitarnos constantemente, pero ahí estaba la noticia en Chile, y desde luego, bueno, la incógnita, porque no hay una afiliación concreta de ese individuo, de ese ser. Seguiremos indagando, y con cualquier noticia pues veremos quién se escondía tras esos vampiros, mantenerme informado, porque desde luego es algo interesante y misterioso para mí. Fernando González Sitges, de Explora Films, un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo, Iker, muchas gracias. La otra realidad. Milenio 3. En la serie.
Mensajes que nos están llegando al 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que vosotros queráis. En este caso, pues la gente Iker está opinando sobre estos animales tan extraños. Ya sabéis que esta noche sorteamos 3 libros de Tumbas sin nombres de la editorial EDAF. Alberto desde Barcelona nos dice: si le arañaron en los brazos fueron murciélagos por la falta de dientes como para desangrar el cuello, ya que le atacaron, se lanzaron al cuello. Inma de Salamanca: ¿y cómo han llegado esos murciélagos gigantes hasta Chile? Pues eso no nos han podido dar la explicación tampoco. Misterio. Fran nos dice: estos seres estoy seguro de que eran zorros voladores. Un amigo nos dice: ¿podrían ser los legendarios tibicenas canarios? Tibicenas canarios, que nos lo cuente José Gregorio González, seguro que algún animal mítico de esa tierra que tanto queremos. Nela nos dice: hola amigos, si es una mutación del zorro volador, ¿por qué no buscar alimento nuevo? Es lo que hacen los animales a falta de su alimento habitual. Cambios constantes, como hablábamos de los buitres. Pero ahora Carmen va muy rápidamente porque hay una noticia de largo alcance. No se ha hablado mucho de ella, es prácticamente un secreto a voces. Ha pasado en Cataluña, tiene que ver con... Bueno, mejor que nos introduzca en esa historia nuestro compañero Carlos Barroso. El enigma de los dibujos en los sembrados de Inglaterra continúa ampliando fronteras. El último caso lo encontramos en nuestro propio país. En un paraje catalán, hace escasos días, ha sido fotografiado un pictograma elaborado muy similar a los que saltaron a la fama hace 20 años en el Reino Unido. De nuevo la sensación de estar ante un gran misterio o ante una extraordinaria broma ha recorrido toda la región a gran velocidad. ¿Qué ha ocurrido realmente en Castellfollit? Esa es la noticia, ese rumor, y son los datos objetivos, Carmen, porque tú tienes ahí las fotografías. Una revista de aviación, ¿no? Sí, una revista de aviación. El primero en fotografiarlas pertenece a una revista de aviación que además es vecina de la revista Más Allá, por eso nos llega la noticia, gracias a Javier Sierra, que le pide las fotografías a este fotógrafo, y al parecer pues es un círculo de unos 40 metros de diámetro, aparecido en campos de cebada en la localidad catalana de Castellfollit del Boix. Está muy cerquita de Barcelona, es propiedad de este terreno de Salvador Torra y Aldona, y los surcos, pues al parecer, Iker, salen desde el círculo central y se van abriendo. Ahí, es espectacular, Efectivamente. Además es que es muy parecida a las primigenias de los campos de Inglaterra, que es lo que más llama la atención, porque no son esas formaciones que hay hoy en día en los campos de Inglaterra. Que parecen grafitis. Efectivamente, y que además parecen hechas, y hay que decirlo así, por la mano del hombre, porque esos dibujos, pues bueno, es muy difícil, que hasta en algunas he visto la cara de Mickey en algunos campos de trigo. Que se puede hacer, porque es que se puede hacer. Y luego aparte, cuidado, nos preguntáis, no os fiéis de internet, porque en internet se están haciendo con Photoshop dibujos sobre un trigal hechos con el Photoshop, o sea que ni siquiera hay una página que sí que es la que se encarga de recoger pues todos los crop circles, que le llaman así, en esa página, que se ven por todo el mundo, incluso en el hielo. Yo saqué un reportaje que está en ikerjimenez.com, en la que se puede ver pues un círculo incluso en el hielo, Iker. Pero estos, pues hay ese círculo central que es una espiral, y luego alrededor hay otros circulitos más pequeños que al parecer pues no les dio tiempo a que se terminara. ¿Tú recuerdas que hace más o menos 2 años entrevistábamos a la reportera del País, que se había desplazado hasta el lugar para hacer un reportaje que fue escandaloso en el buen sentido, en el País semanal, y que estuvo conviviendo con los creadores de círculos y con los supuestos círculos que todavía quedan misteriosos? Y teníamos a Marga Díaz, que nos contaba el ambiente que se vivía por las noches, contándonoslo, fue increíble. Ejército, campesinos con linternas, más de un tiroteo por buscar a bromistas y bromistas por no dejarse enganchar. Bueno, lo recordamos. Hombre, en principio sí notas que ha habido un afán de secretismo al principio, ¿no? Bueno, y ahora, lo que pasa es que el fenómeno es tan contundente ya, y hay tanta gente que quiere ir a verlo, hay por las noches unas actividades de personas que es un hecho que impresiona, ¿no? Tú te vas a ir por la noche y hay un montón de gente en camionetas, en coches, a la expectativa, con linternas, tratando de ver si ven algo, ¿no? Y bueno, ya no solo la gente que va a curiosear o a ver si ve algo, sino movimientos del ejército de una base cercana de Marlborough, de esa zona, increíble la cantidad de aviones que pasan, policías, ejército en movimiento, granjeros apostados con armas a ver si pillan a alguien haciéndolo y disparan. Imagínate la que se podía montar y la que se ha montado más de una vez a limpio tiro por los campos de Inglaterra. Pues claro, habrá que investigar esto, Iker, porque es verlo in situ. También hay que tener en cuenta la doblez que tienen
esta cebada, por ejemplo. Que no es roto. Efectivamente, porque no es roto, no se rompen en los círculos de Inglaterra y en otros que han aparecido por todo el mundo, las espigas no aparecen rotas, sino que aparecen simplemente dobladas, al parecer por un gran peso que se ha puesto sobre ellas. Como si hubieran puesto un gran secador, ¿no? Eso lo veíamos en la célebre película Señales de Mel Gibson. Y realmente, bueno, pues fue sorprendente, inquietante. Claro, vamos con preguntas de los oyentes. Alberto de Barcelona nos dice: lo de Castellfollit lo he visto y lo que sé es que se parece a unas marcas que se encontraron no circulares y que al parecer reprodujo la revista Más Allá. Otro amigo, Íñigo de Castro Urdiales, nos dice: coleccionistas que han llevado los murciélagos a Chile y allí han variado su comportamiento. Hacerme caso, que lo sé. Que lo sabe, hombre, pues es interesante, porque desde luego no sería la primera noticia de animales autóctonos que varían su comportamiento. Ocurrió con los osos de Álava, de Sobrón, y ocurrió con los buitres en Navarra, ¿no? Por ahí llegan los emails de otros oyentes, los mensajes de otros oyentes que dicen que puede ser debido al cambio climático, que estén buscando nuevas tierras, y también porque se han acabado el tipo de alimento que toman y tienen que cambiar de alimentos. Pues espero que no le guste la carne humana. De todas formas, imagínate, Katia, lo que es estar en una zona desértica de Chile, que además imagínate el panorama, o sea, sin nada a miles de kilómetros a la redonda casi, y que te venga una cosa que tú crees que es un perro y que tiene alas, claro, y de ciencia ficción, y luego el doctor Óscar Soriano del Museo de Ciencias dice que no, que es que eso existe y se llama zorro volador. Que soñaré con ello, seguro. Un murciélago de 1 metro. Bueno, no sé qué animal sería el que vería la madre de nuestra amiga Elena de Gijón, que nos dice: mi madre vio en el año 85 a 1 metro de distancia un animal parecido a un canguro que saltó por encima de ella y desapareció. ¿Pero dónde? ¿En España? Sí. Ella nos escribe desde Gijón. Hoy podría ser un canguro que se escapó de un zoo, por ejemplo. Es que ha habido casos de ese tipo, ¿eh? En Gijón. Pues podría ser, no lo sé. Pues a lo mejor pero no, un canguro lo identificaría. La madre de Elena. Mi padre ha visto un toro por la calle. Bueno, pero es que un toro... ha habido casos de simios muy célebres, algunos incluso fueron tiroteados. Yo recuerdo, hubo algún caso en los arrabales, precisamente de La Coruña, en Penamoa, donde varias familias tirotearon a un individuo que parecía muy misterioso y parece que es que era un gran simio de un zoológico. Bueno, no hay tiempo para más. En Oleiros no hay esto, ¿no? En Oleiros igual hay uno y te lo encuentras directamente, Katia. La semana que viene estaremos ahí, compañeros, o sea que os esperamos a todos. Empezaremos hacia la 1, el programa de 1 a 3. Recuerden que este domingo de 9 a 11 de la noche tenemos especial Milenio 3. Especial sobre el tema humo, alucinante, pasó aquí, pasó en Madrid, fue una historia increíble y muchas más cosas. Vamos a tener investigación para rato este verano, amigos, así que os esperamos a todos. De 3 a 4 conectaremos con Chile para saber informaciones sobre estos extraños zorros voladores. Un abrazo, amigos. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Un sol de justicia caía sobre los muros encalados del malagueño barrio de Capuchinos. En el número 23 de la calle Alta, Trinidad Gómez se afanaba en terminar las labores domésticas. Desde la ventana de la cocina, la humilde ama de casa tenía una vista privilegiada del constante ir y venir de sus vecinos en aquel sofocante día de verano. Trini, eso huele que alimenta. Hola, María. Llevo toda la mañana picando la carne. Entre eso y la colada ya se me ha ido mediodía. Hace nada que han sonado a las 12:30 en el reloj de la plaza. ¿Qué me dices? Pues yo no lo he oído. Y todavía tengo que acabar de hacer las camas y tender la ropa. Ya nos veremos. Oye, espera. ¿Te puedo dejar un momentito a la niña? Tengo que acercarme hasta la mercería y Antonio no está en casa. Claro, mujer. Yo estoy esperando también a mis chicos. Así me hace compañía hasta la hora de comer. ¿Vas a tardar mucho? No creo. Venga, Ana, sube. Te quedas con Trini un rato. Trinidad sentía un gran cariño por aquella pequeña. Le gustaba ver en sus inquietos ojos la curiosidad por todo lo que le rodeaba. Hola, Trini. ¿Qué haces? Hola, corazón. Qué guapa estás hoy. Ven conmigo. Vamos a tender esto al patio de atrás, que con este día se va a secar todo en un santiamén. Mira, tú coge esa caja de pinzas. ¿Esta? Esa. Y cuando te las pida me las vas dando una a una, ¿vale? Verás qué rápido terminamos así. Enfrascada en la tarea, Trinidad se extrañó cuando al volverse para pedirle otra pinza a la niña, se encontró con la caja tirada y con su contenido desperdigado por el suelo. La pequeña se había esfumado. La pesadilla estaba a punto de comenzar. ¿Ana? ¡Ana! ¿Dónde estás? No te escondas. ¡Ana! Ana, cariño. ¿Qué haces en la cocina? ¿Pero cómo se te ocurre darme esos sustos?
Trinidad cubrió con rapidez los escasos metros que le separaban de la estancia donde minutos antes se encontraba preparando la comida. Pero la niña no estaba. De pronto, el aire de la cocina se había tornado nauseabundo. Era un olor a podrido que lo inundaba todo. ¿Pero dónde estás? ¿Te has metido en la despensa? La mujer abrió la puerta del armario. Pero tampoco estaba allí. Al cerrar de nuevo, el terror se adueñó de su alma. Había alguien más en aquella habitación. La mujer, paralizada por el miedo, acertó a distinguir una figura acurrucada, de 1 metro de altura y recubierta de pelo. Era algo tan espantoso que Trinidad notó cómo se le aceleraba el corazón, al tiempo que un frío helador le congelaba la espalda. Había sorprendido a algo horrible. En la cabeza, desproporcionada para su tamaño, resaltaban 2 ojos enormes, brillantes y amenazadores, que la escrutaban, que la miraban fijamente. ¡Dios santo! Trinidad permaneció paralizada como un maniquí. El ser elevó sus largos brazos y se abalanzó sobre ella. La mujer, en un acto reflejo para escapar del monstruo, corrió por el pasillo. Durante aquellos interminables segundos, una sola idea poblaba su ánimo. ¿Y si la niña no había tenido la oportunidad de huir? ¡José! ¡José! ¡Abre, José, por el amor de Dios, abre! ¿Pero qué pasa, mujer? ¿Qué tienes? Está en casa, en mi casa. Está allí abajo, es un demonio. ¿Pero quién? ¿Qué has visto? Habla despacio. Estaba allí, te lo juro, no sé qué era. Parecía un espanto. José Santana, de profesión guardia urbano y vecino del edificio, comprendió que Trinidad se encontraba en estado de shock. Sin entender qué estaba ocurriendo, hizo pasar a la mujer a su casa y con toda la cautela del mundo comenzó a descender, escalón a escalón, los peldaños que le separaban del primer piso. A pesar de ser hombre fornido, José sintió la conocida punzada del miedo, pero un miedo diferente a los muchos que había sentido en su vida. El descenso de aquella escalera se le hizo eterno. Aferrado a una barra de hierro, el señor Santana penetró en la oscuridad del rellano. Una negrura completa que tanteó con su recia defensa. ¡Un monstruo! ¡Está ahí! ¡Miradlo! ¡Está ahí mismo! ¡Es un monstruo! El corazón de José sintió alivio al intuir que el inesperado intruso se encontraba ya en el exterior del edificio. Descendió por la escalera a toda velocidad y, sudando a causa del asfixiante calor, llegó al portal para comprobar que el grupo de gente que se arremolinaba en la puerta acababa de tener un encuentro con lo mismo que Trinidad le había intentado describir momentos antes. ¿Qué demonios pasa? ¿Qué habéis visto? Que alguien me explique lo que está pasando. Un monstruo, José, lo juro. No es un animal. Eso ha tenido que salir del mismísimo infierno. Nunca había visto nada igual. Estaba allí. Pero os habéis vuelto locos. Era un espanto. Allí. No nos volvamos locos. A lo mejor es un mono fugado del circo. O un reclamo para la película de los cines del Paseo de la Alameda. Que no. Que eso tampoco es un hombre. Es algo muy raro. Se ha metido detrás del muro. ¡Mira! Ahí está otra vez. Está trepando al tejado. ¡Miradlo! Pero... ¿de dónde? ¿De dónde ha salido eso? La criatura, cubierta con una gruesa capa de pelo marrón, se movía con una rapidez inhumana. La muchedumbre observaba boquiabierta desde el ventanal del patio interior cómo aquel ser se deslizaba por los tejados del barrio. ¡El condenado es rápido! Apenas puedo seguirlo con la mirada. El desangelado patio interior de aquella comunidad estaba siendo testigo de algo insólito. Al llegar a una gran pared, el ser empezó a trepar casi en vertical, desafiando a toda lógica. ¡Mira! ¡Mira lo que hace ahora! No pierdas de vista, Domingo.
No mueve las piernas. No corre. Mirad. Está flotando. Va por José. ¿Pero qué estás haciendo, José? ¡No seas loco! José, quizá recordando su añejo valor y tantas correrías tras los delincuentes, consiguió encaramarse a un muro y llegar hasta un tejado cercano. Quería convencerse de que el calor no les estaba jugando una mala pasada. Pero no era un espejismo. Junto a un muro lleno de desconchones, recorrido por una tubería, el ser se giró, como aguardando al expolicía. Ante él, desafiando a la razón, se erguía una figura imposible, de aspecto atroz. José sintió una punzada en la nuca cuando el monstruo dirigió su mirada al cielo, abriendo su boca con una mueca sobrecogedora. De repente, José Santana lo perdió de vista y durante unos segundos quedó rígido como una estatua, desbordado por todo lo que estaba viviendo. La criatura se había esfumado ante sus ojos como si hubiese atravesado el muro limpiamente. ¿Dónde ha ido? ¿Lo veis? ¿Lo veis desde ahí abajo? ¡Se ha esfumado! ¡Ha desaparecido delante de ti! ¡Baja de una vez, por Dios! ¡Puede estar en cualquier sitio! ¡Puede atacarte por la espalda! José obedeció. Con las piernas temblorosas y el rostro demacrado, fue desandando sus pasos muy despacio, sin dejar de mirar a aquella recia pared. Los vecinos, aterrados, seguían la escena sin apartar sus ojos del lugar donde segundos antes el espanto de Capuchinos se había evaporado. ¿Qué es eso? Está ahí otra vez, detrás del muro. ¡Cuidado! Niño, corre al cuartelillo y avisa. ¡Cuidado, José! No, quietos. No hagáis ni un solo ruido. Todos quietos. Muy despacio, José fue acercándose al borde del muro. Desde el otro lado, observó cómo algo se movía lentamente bajo varios cartones. Acercó su mano hasta ellos y de un solo tirón los apartó. ¿Mamá? ¿Ha vuelto ya mi mamá? Pero Ana, chiquilla, ¿de dónde sales tú? Nadie pudo encontrar una explicación satisfactoria a lo ocurrido aquel día de agosto en el barrio de Capuchinos. La policía intervino, interrogando tanto a Trinidad como a José y al resto de testigos. Su relato de los hechos dio pie a un informe oficial que se archivó en la comisaría. La prensa de la época se apresuró a llenar las portadas de los periódicos con titulares increíbles. ¡Pueblo, pueblo! ¡Ha salido pueblo! ¡La mujer que vio un monstruo! ¡Se busca un hombre mono! ¡Léalo por solo 2 duros! Durante aquellos días el vecindario se convirtió en punto de reunión de multitud de curiosos que pretendían ser testigos de la espantosa visión. Pero nadie fue capaz de volver a encontrárselo cara a cara. ¡El barrio de Capuchinos a la caza del espanto! ¡Sigue la búsqueda! 10 pesetas el ejemplar. ¡Léalo en pueblo! Pasó mucho tiempo hasta que Trinidad fue capaz de superar el estado de nerviosismo causado por la aparición de aquel ser. Después de pasar por el hospital y someterse a terapia, poco a poco fue recobrando su vida. Sin embargo, el recuerdo de aquellos 2 poderosos ojos y del sonido que salió de las entrañas de la criatura ya nunca la abandonaría. Un recuerdo convertido en pesadillas que casi parecían reales en mitad de la madrugada, en una negrura absoluta en la que a veces se sentía tentada a descorrer los visillos de la ventana para mirar hacia afuera. Pero el miedo, sabio consejero, nunca le dejó hacerlo. En la soledad del pasillo, algo siempre le obligaba a girar sobre sus talones
y regresar a la cama sin atreverse a mirar al patio. El desangelado patio interior donde había ocurrido lo imposible.